El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres es una de las obras más profundas y provocadoras de Jean-Jacques Rousseau. En ella, Rousseau examina la génesis de la desigualdad social y sus efectos en la libertad y la moral humana. A través de una crítica feroz al progreso de la civilización, Rousseau sostiene que las estructuras sociales y políticas han corrompido lo que en sus orígenes fue una humanidad igualitaria y libre. Este análisis no solo ofrece una reflexión sobre la historia y la política, sino que también desafía al lector a cuestionar las bases mismas de la sociedad moderna. En este audiolibro, exploraremos los 20 capítulos de la obra de Rousseau, desentrañando cada argumento con un enfoque detallado y profundo, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la desigualdad que sigue siendo relevante hoy en día. Acompáñanos en este viaje intelectual que invita a reflexionar sobre el ser humano, sus raíces y las estructuras que han dado forma a nuestras sociedades. Capítulo 1. Introducción a la desigualdad. En los pliegues más oscuros de la historia, donde las huellas del tiempo parecen borrarse con cada paso, se encuentra un enigma que ha desconcertado a los pensadores más profundos. ¿Cómo comenzó la desigualdad entre los hombres? Jean-Jacques Rousseau, al comenzar su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad, nos invita a dar un salto hacia atrás en el tiempo, a una era mística donde el ser humano aún se encontraba alejado de las complejidades que más tarde estructurarían nuestra existencia. En ese lejano periodo, el hombre no conocía más que su libertad esencial, la que lo unía con la naturaleza y sus semejantes en un equilibrio primordial. El hombre primitivo, tal y como lo describe Rousseau, no estaba marcado por las divisiones que hoy nos son tan familiares. No había ricos ni pobres, no existía la propiedad privada, ni los gobiernos que han dado forma a la estructura jerárquica de nuestras sociedades modernas. Al contrario, los seres humanos compartían una libertad natural, que les permitía vivir en su forma más pura y sencilla. La desigualdad no existía, ya que no había nada que separara a los hombres. Su dignidad, su vida y su existencia eran, de alguna manera, iguales. En este estado de naturaleza, la competencia no tenía cabida, y las relaciones humanas se regían por una simple y directa interdependencia. Este punto es fundamental para entender lo que Rousseau intenta transmitir. En este primer capítulo, al desentrañar las raíces de la desigualdad, Rousseau no está solo invitando a la reflexión filosófica, está abriendo una puerta hacia una nueva forma de ver a la humanidad. El hombre, al vivir libre y en armonía con su entorno, no estaba sujeto a los vicios que más tarde se instalarían en su corazón. No existía la ambición, no existía la codicia, ni la sed de poder que más tarde harían a unos hombres dominar a otros. Todos eran iguales, no porque lo dictara alguna ley, sino porque la naturaleza misma no favorecía a nadie. Esta igualdad esencial estaba enraizada en su modo de vida simple y sin adornos. El hombre era, en su estado natural, un ser autónomo pero interconectado a la vez, no aislado ni dividido por intereses particulares. Pero, ¿qué pasó después? Rousseau, con su mirada crítica, nos muestra que el mayor golpe a esta igualdad primitiva vino con el advenimiento de la propiedad privada. El primer hombre que, al ver un pedazo de tierra y decir «esto es mío», fue el verdadero iniciador de la desigualdad social. En ese acto, aunque parecía un simple reclamo de un derecho personal, estaba gestándose una transformación radical y profunda en la relación entre los seres humanos y su entorno, y, sobre todo, entre ellos mismos. Es aquí donde Rousseau, con una visión casi premonitoria, da el primer golpe a las bases de nuestra civilización moderna. Al dividir la tierra, se dividieron los hombres. Con la propiedad vinieron las jerarquías. Aquellos que tenían más, adquirieron poder sobre los que no poseían nada. La tierra, que antes era de todos, se transformó en un objeto de posesión, y con ella surgieron los primeros conflictos entre los hombres. Ya no era suficiente convivir, ahora había que luchar por lo que se había reclamado como propio. La competencia se volvió parte integral del ser humano, y la solidaridad que antes regía las relaciones humanas comenzó a desvanecerse en la bruma de la competencia. Rousseau se convierte, así, en el testigo de una transformación irreversible, una que sigue afectando a la humanidad hoy en día. En este primer capítulo, nos invita a mirar nuestra civilización con una mirada crítica, a no aceptar como natural algo que ha sido construido por manos humanas a lo largo de los siglos. Nos muestra, de una manera casi poética, cómo la historia de la desigualdad está ligada a la historia de la propiedad privada, y cómo esa propiedad se ha transformado en el motor de una cadena de opresiones y distanciamientos que han definido la estructura de las sociedades. La pregunta inicial que Rousseau plantea resuena profundamente. ¿Por qué los hombres,
que en su origen fueron iguales, se han convertido en lo que son hoy? El primer capítulo se convierte en un cuestionamiento filosófico sin respuesta inmediata, pues Rousseau no ofrece una visión simple ni rápida de los acontecimientos. Por el contrario, nos lleva a un terreno profundo, oscuro y misterioso donde los hilos del pasado y del presente se entrelazan y nos invitan a reflexionar sobre las huellas de las acciones humanas. En el eco de sus palabras, Rousseau no solo nos invita a entender el origen de la desigualdad, sino a reconocer las estructuras que nos sostienen en el presente, a cuestionar aquellas verdades naturales que aceptamos sin cuestionar. Nos da un lamento por lo perdido, por la sencillez y pureza del hombre en su estado natural, y por la inevitable complejidad que las instituciones humanas han traído consigo. Este capítulo, tan lleno de preguntas como de respuestas, se cierra con una invitación a volver la mirada al pasado, a preguntarnos qué fue de la libertad, la igualdad y la fraternidad que, según Rousseau, existían antes de que la civilización y la propiedad las corrompieran. La pregunta que nos deja flotando en la mente ¿es posible regresar a ese estado primitivo, o estamos irremediablemente atrapados en las redes de nuestra propia creación? Capítulo 2. El hombre en su estado natural. En la vastedad del pensamiento humano, pocos filósofos se atreven a penetrar con tal profundidad en los misterios de la naturaleza humana como lo hizo Jean-Jacques Rousseau. En este segundo capítulo, titulado El hombre en su estado natural, el filósofo francés nos invita a hacer un viaje hacia una época remota, una época sin el peso de las instituciones, sin las normas sociales que hoy rigen nuestras vidas. Nos propone una visión de la humanidad antes de la distorsión de las estructuras que hoy parecen tan inevitables, un tiempo en el que el hombre, libre y salvaje, aún no había sido tocado por el yugo de la civilización. Este viaje no es solo físico, es filosófico. Rousseau nos invita a ver el mundo tal como era, no como nos gustaría que fuera o como lo recordamos, sino como realmente era, un lugar primitivo, donde la libertad de cada hombre era su mayor tesoro, y donde la desigualdad era una idea ajena, inexistente, algo impensable. El hombre, en su estado natural, no conoce más que sus necesidades más básicas: la comida, el agua, el refugio, y el instinto de autoconservación. Más allá de estas necesidades primarias, no hay complejidades, no hay jerarquías, no hay deseos de poder ni codicia. La humanidad en su forma más pura era, por así decirlo, un ser libre de los vicios que más tarde deformarían su existencia. Rousseau pinta este escenario con una delicadeza poética, describiendo a este hombre natural como un ser inocente, cuyo único vínculo con los demás era una empatía instintiva. No había competencia, no había lucha por el poder, solo una relación natural con el entorno y sus semejantes. El hombre primitivo no estaba alienado por las estructuras sociales que más tarde nublarían su visión del mundo, y su vida, aunque más dura y menos organizada, era también más auténtica. El filósofo, al hablar de este hombre natural, nos presenta una figura más cercana a la intuición que a la razón. Este hombre no necesitaba la razón para sobrevivir, no necesitaba las leyes que más tarde dividirían a los seres humanos. Vivía en un mundo sin reglas, un mundo donde cada individuo existía sin que su identidad estuviera determinada por su posición en una estructura social. La libertad era su derecho más básico, y la igualdad, en su forma más pura, era la norma tácita de su existencia. Pero, a medida que Rousseau avanza en su análisis, nos muestra que este estado natural no es eterno. La historia, en su irremediable avance, cambia al hombre. La libertad natural de la que gozaba se ve gradualmente reemplazada por las restricciones de la civilización. El hombre comienza a cambiar, no por su propia naturaleza, sino debido a las influencias externas que moldean su vida. La aparición de la propiedad privada, que se menciona en el primer capítulo, es el punto de inflexión que marca el fin de la igualdad natural. La propiedad introduce una nueva relación de poder, una nueva forma de desigualdad que subyace al hombre moderno. Pero lo que Rousseau describe, de manera casi melancólica, es que este cambio no fue necesariamente el resultado de una evolución moral o racional. No fue el hombre que, al hacerse más inteligente, se volvió más sabio y justo. Al contrario, la civilización, lejos de mejorar al hombre, lo corrompió. La historia, en lugar de ser un avance hacia una mayor libertad, se convirtió en una carrera hacia la desigualdad. El hombre en su estado natural no conocía las pasiones que han gobernado a la humanidad en épocas posteriores. No existían el orgullo, la vanidad o la avaricia, pues el hombre primitivo no tenía necesidad de compararse con los demás. Su existencia no estaba basada en el deseo de poder o de posesiones materiales.
En lugar de eso, la empatía y la compasión gobernaban sus acciones, y los vínculos con otros seres humanos eran espontáneos y genuinos. La soledad, que hoy es vista como algo negativo, era en ese estado natural una característica inherente a la vida del hombre. No se trataba de una soledad que marginara, sino de una libertad individual que no dependía de las relaciones sociales para su sentido de existencia. Esta soledad no era la del individuo aislado y alienado de la sociedad, sino una soledad intrínseca, que permitía al hombre vivir sin las complejidades que vendrían con la sociedad organizada. El hombre natural vivía en un equilibrio perfecto con la naturaleza, sin la presión de los roles impuestos por las instituciones. Rousseau, en sus palabras, nos hace sentir una profunda nostalgia por este estado primitivo. Nos invita a imaginar una existencia más simple, más cercana a la esencia misma de lo que significa ser humano. Y aunque se nos presenta una visión idílica, esta no está exenta de los desafíos que el hombre primitivo enfrentaba. La lucha por la supervivencia, la inseguridad de los elementos, la amenaza de los depredadores, todo eso formaba parte de la vida en el estado natural. Pero, más allá de esas dificultades, el hombre vivía sin el peso de las expectativas sociales, sin el yugo de las instituciones que más tarde lo dividirían. Este estado natural, aunque utópico en su forma de entender la libertad y la igualdad, no es eterno. Rousseau, de manera sabia, nos hace ver que la humanidad comenzó a cambiar cuando la propiedad se introdujo, y la libertad absoluta de los hombres comenzó a ser reemplazada por la tiranía de la posesión. Con ello, la humanidad se alejó de su esencia más pura, y la desigualdad comenzó a tejerse en las venas mismas de la sociedad. Al final de este capítulo, Rousseau no solo ha reflexionado sobre el hombre primitivo, sino que también nos ha dejado con una profunda pregunta existencial: ¿es posible que el hombre moderno recupere algo de esa pureza primitiva, de esa libertad inmaculada que una vez conoció? ¿O estamos irremediablemente atrapados en las redes de la civilización, que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza? Este capítulo, tan lleno de evocaciones y reflexiones filosóficas, se cierra con una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar las estructuras que hoy nos parecen inamovibles, y a recordar que, en algún momento, el ser humano fue dueño de su destino y libre de las ataduras de la sociedad. Capítulo 3. El origen de la propiedad privada. A medida que avanzamos en el pensamiento de Rousseau, nos adentramos en una de las cuestiones más polémicas y trascendentales de la filosofía social: el origen de la propiedad privada. En este capítulo, Rousseau no solo examina un cambio en las costumbres humanas, sino que plantea la semilla de toda la desigualdad que ha estructurado nuestra sociedad moderna. De esta forma, la propiedad privada no es vista como algo inocente, sino como el momento exacto en que la desigualdad comienza a germinar en el seno de la humanidad. La narración de Rousseau es poética y profunda, y a medida que nos guía por las fases de este cambio, sentimos el peso de las transformaciones que le dan forma a nuestra existencia moderna. La propiedad es, para él, el primer gran pecado de la humanidad, la primera gran ruptura en la armonía natural. Cuando el ser humano comenzó a marcar su territorio, a reclamar un pedazo de tierra o a apropiarse de algo en su entorno natural, dio el primer paso hacia un futuro de conflictos y divisiones. En este momento histórico, Rousseau nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de este acto tan simple pero devastador. No es una crítica a la propiedad privada como tal, sino al hecho de que este concepto reemplazó a la igualdad natural que antes regía la existencia humana. En su visión, el primer hombre que se atrevió a marcar una frontera, a decir esto es mío, sin tener en cuenta que los demás seres humanos formaban parte de la misma naturaleza, fue el que introdujo la semilla de la división. Rousseau no acusa a este hombre de ser egoísta por naturaleza, sino que ve en este acto el germen de un proceso social complejo y destructivo. Este primer gesto se expande como una ola, arrastrando con ella el sentimiento de propiedad, el cual se convierte en el motor de la ambición humana y, por ende, de la desigualdad. De hecho, el filósofo argumenta que, en el momento en que el ser humano se apropia de algo, desvía su relación con el mundo. Ya no es un ser en comunión con la naturaleza, ya no forma parte de un todo, sino que se convierte en un individuo separado, que ve el mundo a través de la lente de lo propio. La propiedad, en este sentido, no es solo un asunto material, sino una transformación profunda del ser. El hombre comienza a definirse no por lo que es en su esencia, sino por lo que posee, y esto se convierte en un elemento fundamental de su identidad. De la propiedad nacen las jerarquías, pues quienes poseen más comienzan a ocupar una posición superior a aquellos que carecen de lo más básico. Rousseau, con un enfoque claro y preciso,
señala que este primer acto de apropiación individual es la raíz de todos los vicios sociales que siguen al progreso de la civilización. Con la propiedad, el ser humano comienza a verse como un individuo aislado y competitivo, en lugar de un ser interdependiente, conectado a sus semejantes y a la naturaleza. La comunidad deja de ser un concepto natural y se convierte en una construcción artificial, regida por los intereses de quienes tienen el poder de poseer y gobernar. Más aún, el filósofo afirma que la propiedad privada genera una tensión constante entre los individuos. La competencia se convierte en la fuerza que mueve las relaciones humanas, y aquellos que carecen de recursos comienzan a depender de los que tienen más. Esto crea una desigualdad que no solo es material, sino que también afecta las relaciones sociales, creando una estratificación que separa a los individuos por sus diferencias económicas. La posesión de bienes se convierte en una medida del valor del hombre, y de este modo, la verdadera naturaleza humana se va diluyendo en un mar de necesidades, deseos y comparaciones. Con una pluma llena de melancolía, Rousseau describe el paso de una humanidad sencilla y equilibrada a una sociedad compleja y dividida. La aparición de la propiedad no es solo un cambio económico, es un cambio en la forma en que los seres humanos se perciben a sí mismos y a los demás. En lugar de vivir en una comunidad basada en la cooperación, los seres humanos comienzan a ver a sus semejantes como rivales y competidores, y la solidaridad se ve reemplazada por el egoísmo. Rousseau, al presentar esta evolución, no se limita a lamentar la pérdida de la libertad natural, sino que alerta sobre el peligro que esta nueva visión del mundo trae consigo. El hombre se aleja de su propia esencia al interiorizar que lo que posee lo define. El proceso es tan profundo que llega a influir en la moralidad misma. La propiedad privada se convierte en un derecho casi sagrado, y los hombres, en lugar de ver su libertad como algo colectivo, comienzan a verla como un derecho individual que les pertenece exclusivamente a ellos. La injusticia no es percibida como una consecuencia de la desigualdad, sino como una parte inherente de la vida misma. La moral de la posesión reemplaza la moral de la igualdad y la solidaridad. Es en este contexto que Rousseau también aborda la educación y el cuidado de los más vulnerables, una idea que cobra relevancia en este momento del discurso. La pobreza, que antes era una condición natural de la vida, se convierte en un mal a erradicar, una mancilla de la civilización. Con la propiedad privada, las necesidades humanas se dividen en básicas y secundarias, y los individuos comienzan a ver a los demás en función de su capacidad para poseer o producir. Al concluir el capítulo, Rousseau nos deja con una sensación de desarraigo, como si hubiéramos perdido una parte fundamental de nuestra humanidad. La propiedad ha dividido no solo la tierra, sino el alma humana. La pregunta que queda resonando en el aire es si es posible recuperar algo de ese equilibrio perdido, si es posible restablecer una relación de igualdad y solidaridad que permita a los hombres vivir en armonía con la naturaleza y entre sí, sin que la propiedad los defina. ¿Es posible un retorno a la libertad natural, o estamos condenados a vivir atrapados en el tejido de nuestra propia creación? Capítulo 4. El contrato social y el origen de la ley. En este capítulo, Rousseau introduce la noción que cambiará de forma radical la estructura de la sociedad humana, el contrato social. Este es, para él, el pacto fundamental a partir del cual la sociedad humana se organiza y donde la voluntad general se convierte en la esencia de la ley. A lo largo de esta meditación profunda y filosófica, el autor pone de manifiesto la relación intrínseca entre la libertad y la ley, y cómo estas dos entidades, aparentemente opuestas, pueden coexistir en un orden justo y natural. Rousseau se adentra en el nacimiento de la política. En un mundo anterior al contrato social, los hombres vivían en una naturaleza primordial en la que cada uno era dueño de sí mismo, libre de someterse a ninguna autoridad. La sociedad, tal como la conocemos, no existía. Todo era un mundo de relaciones naturales, sin distinciones de poder ni de riqueza. Pero algo cambió. La propiedad, esa maldición que había dividido a la humanidad, trajo consigo la necesidad de una estructura que pudiera regular las relaciones entre los hombres. El contrato social, entonces, es la respuesta de Rousseau a la creciente desigualdad que el hombre ha generado al dejar atrás la vida natural y abrazar una existencia que depende de la propiedad y las instituciones. Es el momento en que los individuos, dejando atrás sus intereses egoístas, se unen en un pacto común, renunciando a una parte de su libertad personal para formar una voluntad general que garantice la libertad de todos. Este acto de renuncia no es, sin embargo, un acto de servilismo, sino de autoliberación. Rousseau ve en el contrato social una forma sublime de alcanzar la verdadera libertad. Cuando los individuos se someten a la voluntad general,
no están entregando su libertad a un soberano o a un poder arbitrario, sino que, por el contrario, se están liberando de la tiranía del egoísmo y la desigualdad. En el contrato social, la ley no es impuesta desde fuera, sino que es la expresión misma de la voluntad colectiva, de la voluntad de todos los individuos reunidos en un pacto común. Rousseau describe este momento como un acto de transición. La humanidad deja atrás la naturaleza salvaje, donde cada quien actuaba según su propio instinto, y avanza hacia un orden más racional, en el que todos los hombres, al unirse, se convierten en creadores de la ley. La libertad que se encuentra en el contrato social no es la libertad de hacer lo que se desee, sino la libertad de vivir en armonía con los demás, sometidos a leyes que todos han aceptado por igual. La ley, en este sentido, emerge de la comunidad, y no de un poder externo, no de un monarca o de una élite gobernante. La naturaleza del contrato social es paradójica, en el sentido de que solo a través de la subyugación colectiva el individuo puede alcanzar su máxima libertad. Rousseau sostiene que ningún hombre puede ser libre a menos que se someta a la voluntad general. Pero esta sumisión no es una opresión. Al contrario, al adherir al contrato social, el hombre se convierte en un miembro de una comunidad cuyo interés común es preservar la libertad y el bienestar de todos. A lo largo de este capítulo, Rousseau se enfrenta a los dilemas del poder y la soberanía. ¿Qué sucede cuando la voluntad general no es respetada? ¿Cómo se asegura que el contrato social no se corrompa? Aquí, el filósofo advierte sobre los peligros del despotismo y de la concentración del poder en pocas manos. La soberanía no es propiedad de un individuo, sino que reside en el pueblo. La soberanía, para Rousseau, es inalienable e indivisible, y nadie puede reclamarla como suya. La voluntad general es el principio fundamental que debe guiar a la ley, y la ley, a su vez, debe ser la expresión de esa voluntad colectiva. Rousseau también examina la relación entre individuo y comunidad, y cómo el contrato social busca equilibrar estas dos dimensiones. El individuo, al formar parte de la comunidad, renuncia a ciertos derechos personales, pero, a cambio, obtiene algo mucho más valioso: la protección de su libertad dentro del contexto de un orden justo y equitativo. En este sistema, la igualdad y la justicia no son solo ideales abstractos, sino principios fundamentales que regulan la vida política. El bien común se convierte en el eje alrededor del cual gira toda la estructura social. A medida que Rousseau profundiza en la naturaleza de la ley, nos enfrenta con la fragilidad del contrato social. La tensión entre los intereses individuales y la voluntad general siempre está latente, y es aquí donde entra en juego el proceso de legitimación de la ley. La ley no es legítima por su imposición, sino por el hecho de que ha sido aceptada por todos los miembros de la comunidad como una manifestación de su voluntad colectiva. Cuando los intereses de la minoría o de las élites prevalecen sobre el bien común, la ley pierde su legitimidad, y con ella, el propio contrato social. Rousseau no da respuestas fáciles a estos dilemas. Al contrario, nos deja con preguntas profundas sobre el equilibrio entre libertad y autoridad, entre los derechos individuales y el bien común. En su visión, el contrato social no es un pacto estático, sino un proceso continuo de renovación y redefinición, en el que la ley debe ser constantemente evaluada y reformulada para reflejar las necesidades cambiantes de la comunidad. El capítulo concluye con una reflexión sobre la ley natural, la cual Rousseau ve como la base última de toda ley humana. La ley humana debe estar en armonía con la ley natural, que es universal y eterna. La verdadera ley, por tanto, no depende de los caprichos del legislador o de la voluntad de las mayorías, sino que debe reflejar los principios universales de la justicia y la igualdad. Solo en este contexto, la ley puede ser legítima y justa, y solo así el contrato social puede cumplir con su cometido de garantizar la verdadera libertad para todos los miembros de la sociedad. En este capítulo, Rousseau nos deja con un sentimiento de aspiración. La idea del contrato social, con todas sus complejidades y contradicciones, se presenta como el camino hacia una sociedad más justa, más libre y más solidaria. Sin embargo, este camino no es fácil ni está exento de desafíos. La verdadera cuestión es si los hombres, en su naturaleza compleja y a menudo egoísta, podrán superar sus diferencias y construir una comunidad en la que el bien común sea el principio rector, y no los intereses particulares. ¿Es el contrato social un ideal alcanzable, o es solo una utopía que nunca se podrá realizar? La respuesta, como en todo el pensamiento de Rousseau, queda abierta, invitándonos a seguir reflexionando sobre la naturaleza de la libertad, la igualdad y la ley en la sociedad humana. Capítulo 5. La soberanía y la voluntad general.
En este capítulo, Rousseau profundiza en la cuestión de la soberanía y su relación con la voluntad general, elementos fundamentales en la edificación del contrato social. La soberanía, para Rousseau, no es un concepto abstracto ni un poder delegado a un gobernante o una institución. No se trata de la soberanía de un monarca, ni de una élite política que controla el destino de la nación. La soberanía radica exclusivamente en el pueblo, es decir, en la comunidad de ciudadanos que, mediante su voluntad colectiva, constituyen la base de la autoridad política legítima. El punto de partida de Rousseau es claro: la soberanía es intransferible e indivisible. Nadie puede delegarla, venderla ni dividirla. La soberanía no puede ser compartida entre el pueblo y el gobernante, ni puede ser transferida a ninguna clase o grupo social. El pueblo, al constituir su voluntad colectiva, es el único soberano, y todo poder que no se derive de esa voluntad colectiva carece de legitimidad. El concepto de voluntad general es central en este análisis, y Rousseau lo introduce como el principio rector que debe guiar la acción política. La voluntad general no es simplemente la suma de los intereses individuales de los miembros de la sociedad. Más bien, se trata de la voluntad colectiva del pueblo, que trasciende los intereses particulares para buscar el bien común. Es una fuerza unitaria y homogénea que se configura cuando los individuos renuncian a sus intereses egoístas para actuar en función del bienestar colectivo. Este punto es crucial, porque Rousseau diferencia de manera tajante entre la voluntad general y la voluntad de todos. Mientras que la voluntad de todos puede ser la mera acumulación de los deseos individuales de los ciudadanos, la voluntad general es, en cambio, una voluntad común y orientada al bien común. La voluntad general se forma cuando el pueblo toma en cuenta la justicia y la igualdad, y, por tanto, está destinada a garantizar la libertad y la equidad para todos los miembros de la comunidad. Rousseau va más allá al explicar que, al adherirse al contrato social, los individuos deben someterse a la voluntad general, porque esta es la única forma de alcanzar la verdadera libertad. Aunque parece paradójico, la libertad no se encuentra en el ejercicio del deseo individual sino en la obediencia a la ley que todos han adoptado de manera colectiva. En otras palabras, ser libre no significa actuar como uno quiera, sino actuar de acuerdo con lo que la voluntad general estipula, lo que garantiza la cohesión social. En este sentido, Rousseau rechaza cualquier forma de despotismo o tiranía que pueda surgir de la concentración del poder en manos de una sola persona o en un grupo reducido. La soberanía del pueblo es inalienable, lo que significa que ningún gobernante puede apoderarse de ella ni modificarla a su antojo. Este principio de la soberanía popular implica que el pueblo tiene el derecho de derrocar a cualquier gobierno que no actúe conforme a la voluntad general, puesto que este es el único gobierno legítimo. El filósofo francés también aborda el concepto de representación. La idea de que los ciudadanos puedan delegar su poder a un representante se muestra problemática en su sistema. Aunque Rousseau no rechaza completamente la posibilidad de la representación, advierte que el pueblo nunca debe delegar completamente su soberanía a sus representantes. La delegación, para él, es una cesión temporal de poder, que nunca debe suplantar la voluntad colectiva. Los representantes deben ser instrumentos del pueblo, y no deben tener más poder que el que les ha conferido la voluntad general. Cualquier intento de crear una élite política que ejerza la soberanía en lugar del pueblo mismo va en contra del principio fundamental del contrato social. La voluntad general, en su pureza, no puede ser manipulada por facciones o intereses partidarios. Rousseau advierte contra el peligro de que el pueblo se vea influenciado por la manipulación de los líderes o las élites, que pueden distorsionar la voluntad general en su propio beneficio. La opinión pública y las influencias externas son factores que pueden corromper la esencia del contrato social, desviando el rumbo hacia intereses particulares en lugar de buscar el bienestar de todos. Es necesario, por tanto, que los ciudadanos tengan una conciencia política activa y que participen activamente en la toma de decisiones que afectan al bien común. Al mismo tiempo, Rousseau subraya que el contrato social no debe entenderse como un simple acuerdo pragmático o contractual entre individuos. No se trata de un acuerdo frío y calculado entre partes, sino de un compromiso profundo con los principios éticos que guían la convivencia humana. La voluntad general debe estar impregnada de principios de justicia, moralidad y equidad, de modo que la ley resultante no sea solo una norma impuesta, sino un reflejo de la naturaleza humana en su forma más pura. La soberanía del pueblo no se limita a la capacidad de tomar decisiones políticas, sino que implica una constante relación ética con el bien común.
Rousseau también se enfrenta a las contradicciones que surgen cuando se intenta poner en práctica la voluntad general en sociedades que ya están marcadas por la desigualdad y la opresión. En su tiempo, Europa vivía bajo sistemas monárquicos y aristocráticos donde los intereses de los ricos y poderosos dominaban la vida política. Rousseau sabía que, para que el contrato social fuera viable, era necesario llevar a cabo una transformación radical de las estructuras sociales existentes. La verdadera igualdad política no podría lograrse mientras las distorsiones económicas y sociales prevalecieran. Así, la soberanía popular debe ir acompañada de un proceso de redistribución de la riqueza y la eliminación de los privilegios heredados. La lucha por la libertad debe ser también una lucha por la igualdad. En este capítulo, Rousseau reflexiona profundamente sobre la naturaleza de la legitimidad política. La soberanía no se legitima a través de la fuerza ni de la imposición de un poder arbitrario, sino a través del consenso colectivo. Cuando el pueblo se reúne y actúa conforme a la voluntad general, entonces el poder político obtiene su legitimidad. La autonomía de la voluntad general es la clave para evitar las trampas del poder despótico y garantizar que la soberanía permanezca fiel al pueblo. Al final de este capítulo, Rousseau invita al lector a imaginar una sociedad en la que la voluntad general sea la base de toda ley, y la libertad de los individuos esté integrada en una comunidad colectiva. Para él, este es el camino hacia la verdadera justicia social, una justicia que no puede basarse en la opresión de unos pocos, sino en el respeto y la equidad para todos. La soberanía del pueblo, en su versión más pura, es la encarnación de una política en la que el bien común prevalece sobre los intereses individuales y donde la libertad y la igualdad se sostienen mutuamente en un equilibrio perfecto. Capítulo 6. El gobierno y sus formas. En este capítulo, Rousseau se adentra en la cuestión del gobierno, una estructura necesaria para dar vida a la soberanía del pueblo y garantizar que la voluntad general se lleve a cabo de manera efectiva. A lo largo de sus reflexiones, Rousseau examina la relación entre el pueblo soberano y el gobierno, proponiendo una distinción clave entre el gobierno y el poder soberano. El primero, como agente de ejecución de la voluntad general, no debe confundirse con la soberanía misma, que radica exclusivamente en el pueblo. Para Rousseau, el gobierno es el medio necesario a través del cual el pueblo lleva a cabo su soberanía, es decir, es el instrumento que da forma a la voluntad colectiva. El pueblo, por su parte, debe decidir sobre los grandes principios que rigen la sociedad, mientras que el gobierno se ocupa de implementar las decisiones. Es importante destacar que el gobierno no debe ser confundido con una autoridad independiente, ya que su legitimidad deriva de su relación con la soberanía popular. Un gobierno que se aleje de esta relación y comience a actuar de acuerdo con intereses particulares o monárquicos ya no cumple con su propósito legítimo. Rousseau distingue varias formas de gobierno, cada una adecuada a circunstancias específicas y a la naturaleza de la sociedad en cuestión. Es en esta parte de la obra donde ofrece una reflexión fundamental sobre las diversas estructuras que pueden adoptar los gobiernos, comenzando por las monarquías, las aristocracias y las repúblicas. Monarquía. Rousseau reconoce que en una monarquía, el poder reside en una sola persona, el rey, quien tiene la capacidad de gobernar de manera centralizada y absoluta. Sin embargo, Rousseau destaca las contradicciones inherentes a este sistema, ya que, a pesar de que el monarca puede ser visto como un representante del pueblo, en la práctica el poder de un solo individuo puede socavar los principios de la soberanía popular. La monarquía, al concentrar el poder en manos de una sola persona, crea una distancia peligrosa entre la voluntad general y la voluntad del gobernante. Según Rousseau, este tipo de gobierno, aunque puede ser eficaz en tiempos de estabilidad, se convierte en un obstáculo para la verdadera libertad política cuando no se ajusta a las necesidades colectivas del pueblo. Aristocracia. Rousseau también reflexiona sobre la aristocracia, un sistema en el que el poder reside en un pequeño grupo de personas. Para él, aunque la aristocracia puede parecer más justa que la monarquía, no es una forma ideal de gobierno. La aristocracia tiende a favorecer a las élites y a perpetuar la desigualdad. Los aristócratas, al no compartir los intereses del pueblo en su totalidad, son propensos a actuar de acuerdo con sus propios intereses. El peligro aquí es que los gobernantes pueden terminar imponiendo sus propias ideas sobre el pueblo, eclipsando la voluntad general y alterando el equilibrio de la justicia social. República. La forma de gobierno que Rousseau considera más adecuada para el ejercicio de la soberanía popular es la república. En una república, el poder no está concentrado en una sola persona ni en un pequeño grupo, sino que se distribuye entre los ciudadanos. Sin embargo,
Rousseau aclara que no todas las repúblicas son iguales. Existen repúblicas democráticas y otras aristocráticas, pero, en general, lo que distingue a una república genuina es su capacidad para permitir que todos los ciudadanos participen activamente en el ejercicio del poder, bien sea directamente o a través de sus representantes. En este sentido, Rousseau enfatiza que, dentro de una república, la voluntad general es la que debe prevalecer, y que debe ser el pueblo quien, en última instancia, decida las políticas y los principios que rigen la sociedad. Rousseau también aborda el peligro de la desviación del gobierno hacia formas de opresión. A medida que un gobierno se aleja de los principios fundamentales del contrato social, puede caer en el despotismo. El despotismo, en sus diversas formas, representa el ejercicio del poder de manera arbitraria, sin respetar las libertades y los derechos del pueblo. Un gobierno despótico es un gobierno que se aleja de la voluntad general y comienza a actuar en interés propio, manipulando las instituciones y sometiendo al pueblo a su voluntad. Rousseau condena el despotismo como una de las mayores amenazas para la libertad política. En su visión, Rousseau también enfatiza la importancia de las leyes dentro de la estructura del gobierno. Las leyes deben ser claras, justas y, sobre todo, deben surgir de la voluntad general. No deben ser meras imposiciones de los gobernantes, sino que deben reflejar el pacto social y asegurar que todos los ciudadanos sean tratados por igual. Las leyes son los instrumentos a través de los cuales la voluntad general se materializa en la vida cotidiana de la sociedad. Sin leyes justas y equitativas, el gobierno pierde su legitimidad, ya que la ley se convierte en una herramienta para la opresión en lugar de un medio para la libertad y igualdad. Además, Rousseau aborda el delicado tema de la política de los intereses. Los intereses particulares, como los de los ricos o de las élites, tienden a minar la voluntad general. Rousseau reconoce que las sociedades modernas, caracterizadas por su complejidad y la creciente división de clases, son susceptibles de ser dominadas por los intereses egoístas. Los ricos y poderosos, que se benefician de las estructuras existentes, a menudo buscan consolidar su poder, ya sea a través de mecanismos legales o por la influencia directa sobre el gobierno. Rousseau observa que, para evitar esto, el gobierno debe estar constantemente vigilante y ser transparente, de modo que pueda asegurar que las decisiones tomadas no favorezcan a unos pocos, sino que busquen siempre el bienestar común. Rousseau también reflexiona sobre la idea de la voluntad política. La política, en su esencia, no debe ser una lucha constante entre facciones, ni un juego de intereses particulares, sino una expresión de la voluntad general del pueblo. Esto implica que los gobiernos no deben ser vehículos de opresión ni de intereses egoístas, sino garantes de la justicia y del bienestar colectivo. Finalmente, Rousseau concluye que la cuestión del gobierno está estrechamente vinculada a la noción de la libertad colectiva. La libertad política no se encuentra en la actuación individual sin control, sino en la participación activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y en el respeto mutuo hacia la voluntad general. El gobierno, en su forma más pura, debe ser un medio a través del cual se materialice la soberanía popular, un medio que no altere ni distorsione la esencia del contrato social. Capítulo 7. La desviación del gobierno y el despotismo. En este capítulo, Rousseau profundiza en el concepto de la desviación del gobierno, una amenaza latente para la soberanía popular. Aquí, se ocupa de los peligros inherentes a cualquier sistema que distorsione o pervierta el contrato social, y cómo, cuando el gobierno se aleja de la voluntad general, cae inevitablemente en formas de despotismo. Para Rousseau, el despotismo es el antítesis del verdadero gobierno legítimo, y su aparición es el resultado directo de la corrupción de la soberanía popular y la pérdida del vínculo con la voluntad colectiva. La desviación del gobierno, según Rousseau, no es simplemente el resultado de una mala administración, sino de una transformación fundamental de la estructura misma del poder. Los gobiernos pueden comenzar bien, comprometidos con el bienestar del pueblo, pero, con el tiempo, la concentración del poder en manos de unos pocos puede hacer que el gobierno se aleje de sus principios originales. Esta transición no ocurre de forma abrupta, sino a través de una serie de pequeños compromisos y concesiones que, con el tiempo, conducen a la corrupción. Lo que empieza como una república libre o una democracia participativa, eventualmente puede convertirse en una tiranía. Rousseau dedica una parte significativa del capítulo a describir cómo esta corrupción tiene lugar, y cuál es su naturaleza. Una de las primeras señales de despotismo es cuando el gobierno comienza a actuar en contra del pueblo en lugar de en su beneficio. En un sistema legítimo, el gobierno es un instrumento de la soberanía popular,
Pero cuando se distorsiona esa relación, los gobernantes empiezan a tomar decisiones que van en contra de los intereses del pueblo. Rousseau destaca que esto no solo puede suceder por decisiones arbitrarias de los líderes, sino también por la manipulación de las leyes y el uso de la propaganda para desviar la opinión pública. El despotismo no solo se presenta como una tiranía de los gobernantes, sino como una forma de desviación moral. Los gobernantes, al apartarse de la voluntad general, se corrompen y al hacerlo, llevan a la sociedad a un estado de decadencia. Rousseau expone que el verdadero poder radica en la voluntad colectiva, y cuando los gobernantes se olvidan de este principio, comienzan a imponer leyes y reglas que buscan solo el beneficio de unos pocos. El despotismo, por tanto, es más que un abuso del poder. Es una perversión moral y política que socava los cimientos de la sociedad misma. La transición hacia el despotismo es un proceso insidioso, ya que rara vez se da de forma inmediata. Rousseau destaca que, en muchas ocasiones, el despotismo comienza de manera imperceptible. Al principio, los ciudadanos pueden creer que están viviendo bajo un gobierno legítimo, pero gradualmente, se pierde la capacidad de discernir la voluntad general, y el pueblo se ve sometido a una autoridad que no representa sus intereses. Este proceso de alienación, según Rousseau, es lo que transforma el gobierno legítimo en un instrumento de opresión. Un aspecto particularmente importante que Rousseau menciona es el desequilibrio de poderes. En cualquier sociedad, debe existir una separación y una distribución del poder entre los diferentes órganos del gobierno para evitar la concentración excesiva en manos de una sola entidad. El despotismo surge cuando el poder legislativo, ejecutivo y judicial se fusionan en una sola entidad, y el gobernante, ya sea un rey, un presidente o una élite, ejerce control sobre todos los aspectos del gobierno. Esta fusión de poderes no solo es peligrosa porque concentra el control, sino también porque elimina las barreras que podrían frenar el abuso de poder. A lo largo de este análisis, Rousseau reflexiona sobre cómo las instituciones políticas pueden convertirse en instrumentos de opresión. En lugar de servir al pueblo y a la voluntad general, los sistemas legales y gubernamentales se convierten en mecanismos para controlar y subyugar a los individuos. Rousseau no escatima en advertir que una vez que se introduce el despotismo, este tiende a perpetuarse a través de la herencia, donde los hijos de los tiranos continúan con los mismos abusos, y la herencia del poder contribuye a la estabilidad del despotismo. El filósofo también subraya que la sociedad civil tiene una responsabilidad activa en prevenir este deslizamiento hacia el despotismo. Los ciudadanos deben ser conscientes de su poder y de la necesidad de mantener la soberanía popular a través de su participación en la vida política. Rousseau señala que, si bien el gobierno tiene la tarea de administrar y ejecutar las decisiones de la voluntad general, son los ciudadanos quienes deben vigilar que los gobernantes no se desvíen de su cometido. Esto requiere una educación cívica que fomente el compromiso moral y político de los individuos. Para contrarrestar el despotismo, Rousseau plantea la necesidad de reformas profundas en la estructura del gobierno. Propone un sistema donde la transparencia y la rendir cuentas sean elementos esenciales, para que el poder no quede en manos de unos pocos. También sugiere que los gobernantes deben ser siempre elegidos por el pueblo y estar sujetos a una constante evaluación por parte de los ciudadanos. Por último, Rousseau reflexiona sobre cómo el despotismo no solo afecta al gobernante y al pueblo, sino que también tiene efectos devastadores sobre la moralidad y las relaciones humanas dentro de la sociedad. La corrupción del gobierno tiende a corromper el carácter de los ciudadanos, quienes, sometidos a un régimen autoritario, pierden su sentido de la libertad y su capacidad de actuar en función de la justicia. Este deterioro de las relaciones humanas contribuye a la decadencia de la sociedad, y lo que originalmente era una comunidad basada en el contrato social, se convierte en un conjunto de individuos sometidos a un poder opresivo. Rousseau concluye este capítulo con una reflexión fundamental. El despotismo no es solo un mal político, sino un mal moral. Cuando el gobierno deja de representar la voluntad general y se convierte en un instrumento de opresión, la sociedad misma se desintegra, y la verdadera libertad, la que está basada en la igualdad y la justicia, se ve socavada irremediablemente. Este análisis profundo de la desviación del gobierno y el despotismo muestra cómo Rousseau no solo aborda los aspectos políticos del contrato social, sino que también destaca las dimensiones morales y éticas involucradas. La reflexión de Rousseau sobre el despotismo sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos invita a pensar en la importancia de la transparencia y la justicia en las estructuras gubernamentales, así como en la necesidad de una ciudadanía activa y vigilante. Capítulo 8. El poder del pueblo y la necesidad de la revolución.
En este capítulo, Rousseau eleva el concepto de soberanía popular a un nivel casi sacro, convirtiéndolo en el pilar fundamental sobre el que se erige toda la estructura política y social de una nación. La soberanía popular, lejos de ser una mera idea abstracta, se presenta como un poder vital que, en última instancia, debe ser el único autorizado para definir la organización del Estado y las leyes que gobiernan la vida colectiva. Según Rousseau, el pueblo es la única fuente legítima de poder, y todo gobierno que no emane directamente de la voluntad del pueblo está condenado a la tiranía. La soberanía popular no es solo una cuestión de formalidades, sino una profunda relación entre el pueblo y su capacidad de autodeterminarse. Rousseau reflexiona sobre cómo la soberanía popular ha sido sistemáticamente corrompida a lo largo de la historia por diversas estructuras de poder, tales como las monarquías absolutistas o los gobiernos oligárquicos, que han usurpado este poder legítimo, restando a la gente su derecho inherente a decidir sobre su destino colectivo. De esta forma, Rousseau desafía las formas de autoridad tradicionales y plantea una visión de la política en la que el pueblo es el centro y el motor de todas las decisiones políticas. Sin embargo, Rousseau es consciente de que la soberanía popular no es un estado de cosas que pueda mantenerse fácilmente, ni una que pueda manifestarse de manera directa e inmediata en sociedades complejas. La dificultad reside en la distancia entre la soberanía, la voluntad general y la implementación práctica del gobierno. Para Rousseau, la solución a esta dificultad es clara. Es necesario una renovación de la estructura política mediante una revolución moral y política, que permita restablecer los lazos entre la soberanía popular y las instituciones políticas. La revolución en este contexto no solo se refiere a un cambio de régimen político, sino a un cambio radical en el sistema de valores de la sociedad. Rousseau nos invita a reflexionar sobre cómo la humanidad se ha apartado de sus principios más puros y sobre cómo la acumulación de riqueza y poder ha corrompido las relaciones humanas, distorsionando la equidad y la justicia. Para restaurar el equilibrio y la justicia, Rousseau aboga por una transformación integral, que no solo sea externa, sino también profundamente interna, un proceso educativo que permita a los ciudadanos tomar conciencia de su poder y responsabilidad en la construcción del Estado. El concepto de revolución para Rousseau, por tanto, está impregnado de un sentido de necesidad moral. La revolución no es solo un fenómeno político, sino una expresión de la justicia más elemental, la igualdad natural de los seres humanos. La desigualdad, que Rousseau considera uno de los mayores males de la sociedad, debe ser erradicada, no mediante una lucha violenta, sino mediante un cambio profundo en las conciencias de los individuos y de las instituciones. Rousseau enfatiza que esta revolución moral y política no es un acto de violencia indiscriminada, sino una acción reflexiva y deliberada, que debe ser guiada por la voluntad general. El pueblo, cuando está verdaderamente consciente de sus derechos y responsabilidades, puede transformar el orden político sin caer en la tiranía de los líderes. La revolución no busca la destrucción, sino la restauración de una sociedad justa y equitativa, donde todos los miembros estén sujetos a las mismas leyes y donde el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. Sin embargo, Rousseau también prevé los riesgos inherentes a la revolución. La pasión, la violencia desmesurada y la ambición desmedida pueden convertirse en fuerzas destructivas si no se gestionan adecuadamente. Las revoluciones, aunque nacidas de la necesidad de justicia, pueden degenerar en formas de poder autoritario o en la creación de nuevas jerarquías de opresión. Rousseau subraya que para que la revolución sea legítima, debe estar orientada siempre hacia el bien común y la preservación de la libertad individual. No puede haber lugar para los intereses egoístas ni para las nuevas formas de despotismo que surjan en el proceso de cambio. En su análisis, Rousseau plantea que una de las principales causas del fracaso de las revoluciones históricas ha sido la falta de una unidad moral en la acción colectiva. A menudo, las revoluciones se han visto desvirtuadas por facciones que buscan el poder personal o de grupo, en lugar de actuar en función de la justicia universal. Rousseau nos recuerda que solo una revolución guiada por los principios de la voluntad general puede llevar a una transformación genuina, que no solo se limite al cambio de una élite gobernante, sino que también renueve los cimientos mismos de la sociedad. La revolución, entonces, debe ser una acción consciente y bien dirigida, basada en un proyecto común que se origine en la voluntad general. Los ciudadanos deben estar unificados en la visión de una sociedad libre e igualitaria, en la que las leyes sean la manifestación directa de la voluntad colectiva y en la que todos estén igualmente sujetos a ellas. Esta unidad es la que permitirá que la revolución no se desvíe de sus principios, que no se convierta en una lucha de clases, ni en una guerra de intereses particulares. Para Rousseau,
la revolución tiene un carácter profundamente transformador. No es un simple cambio en las estructuras de poder, sino una revolución en los corazones y las mentes de los individuos, una restauración del principio de igualdad y justicia en el seno de la sociedad. La verdadera revolución es aquella que no solo cambia las leyes, sino que cambia la forma en que los ciudadanos ven su relación con el Estado y entre sí. Rousseau cree firmemente que una revolución así puede ocurrir, y que, aunque difícil, es posible alcanzar una nueva sociedad basada en la soberanía popular, la justicia, y la igualdad natural de todos los seres humanos. Este capítulo profundiza en la relación entre la soberanía popular y la necesidad de revolución. La visión de Rousseau sobre la revolución es, a la vez, un llamado a la acción y un recordatorio de la importancia de la moralidad colectiva en cualquier cambio político. La verdadera revolución, para Rousseau, no es una lucha de poder, sino una revolución de los principios, una transformación de la conciencia colectiva de la humanidad. Capítulo 9. La voluntad general y su relación con la ley. En este capítulo, Rousseau profundiza en uno de los pilares fundamentales de su pensamiento, la voluntad general. La noción de voluntad general es clave para entender cómo Rousseau concibe la legitimidad política, ya que esta voluntad no es simplemente la suma de los deseos individuales de los miembros de la sociedad, sino algo mucho más profundo, una manifestación colectiva que busca el bien común, el interés general de la humanidad. La voluntad general, según Rousseau, se encuentra por encima de los intereses personales y particulares, y su cumplimiento es esencial para la existencia de una sociedad justa. La voluntad general se diferencia de la voluntad de todos, que representa simplemente la suma de las voluntades individuales, sin tener en cuenta el interés colectivo. Rousseau subraya que, para que haya una verdadera sociedad democrática, el pueblo debe actuar en función de la voluntad general, aquella que busca el bien común y no el beneficio particular de ciertos individuos o grupos. Solo cuando la voluntad general se convierte en la guía de las leyes y las decisiones políticas, puede decirse que un gobierno es legítimo. A lo largo de este capítulo, Rousseau desentraña la relación íntima entre la voluntad general y la ley. La ley no es una imposición externa ni una herramienta del poder para someter al pueblo, sino la expresión directa de la voluntad general. En su concepción, la ley es la manifestación más pura del contrato social, ya que se origina en la soberanía popular, la cual debe ser el fundamento último de todas las normas que rigen la vida colectiva. Rousseau describe un estado ideal en el que la ley no es el producto de una clase gobernante o de una élite política, sino una manifestación de la voluntad del pueblo en su conjunto. En este estado, la ley es el reflejo de los principios universales que buscan garantizar la igualdad y la libertad para todos. Esta concepción de la ley como una emanación de la voluntad general implica que todas las leyes deben ser racionales, universales, y no discriminatorias, garantizando que cada miembro de la sociedad sea tratado de manera justa e igualitaria. Además, Rousseau advierte sobre los peligros de una mala interpretación de la voluntad general. Si se permite que intereses particulares o facciones dominantes influyan en el proceso de toma de decisiones, la voluntad general se distorsionará y, en lugar de garantizar el bienestar colectivo, terminará favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría. La voluntad general, entonces, requiere una participación activa y consciente de todos los miembros de la sociedad, quienes deben estar comprometidos con los ideales de igualdad y justicia para que el Estado sea verdaderamente representativo de su voluntad. Una de las tensiones más profundas que Rousseau explora en este capítulo es la relación entre libertad individual y obediencia a la ley. ¿Es posible ser verdaderamente libre dentro de una sociedad que impone leyes? Rousseau resuelve esta paradoja argumentando que la libertad no se pierde cuando uno obedece a la ley, siempre y cuando esta ley se derive de la voluntad general. En este sentido, obedecer la ley no significa ser esclavo de un poder externo, sino seguir su propia voluntad, ya que la ley, al ser expresión de la voluntad colectiva, refleja lo que es mejor para cada individuo en su relación con los demás. Para Rousseau, la verdadera libertad no es la libertad de actuar sin restricciones, sino la libertad de actuar en conformidad con la voluntad general. Cuando un individuo se somete a la ley, no está cediendo su libertad, sino que está ejecutando su propia voluntad en el contexto de la comunidad, en la que la búsqueda del bien común es la prioridad. Esta visión de la libertad implica una profunda reflexión sobre el equilibrio entre el interés individual y el colectivo, y sugiere que solo a través de una participación activa en la formación de la voluntad general puede un individuo experimentar una verdadera libertad. Al hablar de la ley y la voluntad general, Rousseau también aborda la importancia de la educación cívica. La democracia, en su visión,
no puede funcionar adecuadamente si los ciudadanos no están formados en los principios de la justicia, la igualdad y el bien común. Por lo tanto, el Estado debe fomentar una educación que prepare a los individuos no solo para ser buenos ciudadanos, sino también para ser seres humanos conscientes de su papel dentro de la sociedad. La educación, según Rousseau, debe enseñar a los ciudadanos a reconocer y actuar según la voluntad general, y no solo sus deseos personales. Además, Rousseau observa que la desviación de la voluntad general hacia intereses particulares puede tener consecuencias desastrosas. El autor advierte que una sociedad corrupta puede ser incapaz de distinguir la verdadera voluntad general de la mera agregación de deseos individuales. En este sentido, el papel del legislador es crucial. El legislador debe ser el guía del pueblo, ayudando a articular la voluntad general y orientando a la sociedad hacia el bien común. Este capítulo también pone de manifiesto la importancia de la igualdad en el proceso de creación de la ley. Rousseau afirma que una sociedad verdaderamente democrática solo puede surgir cuando se han eliminado las desigualdades estructurales que dividen a las clases sociales. La desigualdad económica y social es vista como una amenaza directa a la soberanía popular, ya que los ricos y poderosos pueden manipular la voluntad general en su beneficio, convirtiendo a la ley en un instrumento de opresión en lugar de justicia. Rousseau, por tanto, invita a reflexionar sobre la dimensión ética de las leyes, que no deben ser simples herramientas de control, sino verdaderas expresiones de la libertad colectiva. La voluntad general es lo que permite que la ley sea legítima y justa, ya que es la única fuente de autoridad que no depende de intereses egoístas, sino del bienestar común de todos los miembros de la sociedad. Este capítulo es esencial para comprender cómo Rousseau establece un vínculo entre la libertad, la igualdad y la legitimidad de la ley. La ley, según Rousseau, debe ser siempre un reflejo de la voluntad general, la cual es el pilar sobre el que descansa la soberanía popular. La relación entre individuo y ley es una de cooperación y unidad, en la que obedecer la ley es un acto de autoafirmación en un contexto de bien común. La justicia, entonces, no es solo la aplicación de normas, sino la expresión de una voluntad colectiva que busca el bienestar de todos. Capítulo 10. La libertad y la igualdad en el contrato social. En este capítulo, Rousseau se adentra en el concepto de libertad, una de las nociones más complejas y debatidas de su filosofía. Para Rousseau, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, como se podría pensar en un sentido superficial, sino un estado más profundo y fundamental que está intrínsecamente ligado a la igualdad. La verdadera libertad, según él, solo puede existir dentro de un marco en el que la igualdad sea respetada y preservada. Esta concepción de la libertad se convierte en un eje esencial de su visión del contrato social. En la primera parte de este capítulo, Rousseau establece una clara distinción entre libertad natural y libertad civil. La libertad natural es aquella que caracteriza al hombre en su estado de naturaleza, donde el individuo es completamente autónomo y actúa en función de sus deseos y necesidades inmediatas, sin restricciones. Sin embargo, esta libertad está marcada por la violencia y la desigualdad inherente a la naturaleza humana, ya que la competencia por los recursos y el poder es constante. Es en este contexto que, según Rousseau, el hombre debe abandonar su libertad natural para ingresar en una forma de libertad superior, la libertad civil. La libertad civil es la libertad que se experimenta en una sociedad organizada, en la cual los individuos se someten a la voluntad general y a las leyes que ésta genera. Sin embargo, Rousseau aclara que esta no es una libertad de sumisión, sino una libertad autodeterminada. Al someterse a la ley, el individuo no está renunciando a su libertad, sino que está reconociendo su verdadera libertad al actuar en consonancia con la voluntad general, que, en última instancia, busca el bienestar colectivo. Rousseau sostiene que la verdadera libertad solo se alcanza cuando el individuo sigue la ley que él mismo ha ayudado a crear a través del contrato social. En este contexto, la igualdad juega un papel crucial. Rousseau argumenta que la libertad civil no puede existir sin igualdad. La desigualdad, en su opinión, es una de las principales fuentes de opresión en la sociedad. Si los individuos no son iguales, algunos tendrán más poder que otros, lo que conducirá a la dominación y explotación de los más débiles. La desigualdad social y económica convierte a la libertad en una ilusión, ya que aquellos que se encuentran en una posición de poder pueden manipular las leyes en su propio beneficio. Por tanto, la igualdad no es solo una cuestión moral, sino un requisito indispensable para que la libertad sea auténtica y genuina. Rousseau también explora cómo la desigualdad se ha ido profundizando con el paso del tiempo, especialmente con el auge de la propiedad privada.
La propiedad es vista por Rousseau como una de las principales fuentes de la desigualdad en la sociedad. A medida que la propiedad se acumula en manos de unos pocos, los pobres se ven despojados de su libertad, pues dependen de los ricos para su sustento. La acumulación de riqueza conduce a la disparidad de poder y crea una estructura jerárquica en la sociedad, lo que distorsiona el contrato social y pone en peligro la justicia. Rousseau también hace una crítica a la sociedad moderna, donde la competencia y el deseo de posesiones materiales han reemplazado la solidaridad y la cooperación. En lugar de vivir como ciudadanos libres e iguales, las personas se ven atrapadas en un sistema de competencia destructiva, donde la libertad se entiende como un derecho individual que debe ser defendido a toda costa, incluso si eso significa despojar a otros de su libertad. Una de las contribuciones más importantes de Rousseau en este capítulo es su reflexión sobre cómo la igualdad y la libertad pueden coexistir en una sociedad organizada. La respuesta está en la creación de un contrato social basado en la voluntad general, que asegure que todas las leyes y normas reflejen el interés común y no los intereses particulares. En una sociedad ideal, las leyes deben ser diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para todos los ciudadanos, lo que a su vez fortalecería la libertad individual. Rousseau subraya que la voluntad general es la única que puede asegurar tanto la libertad como la igualdad. La voluntad general, al ser la expresión de lo que es mejor para todos, debe ser prioritaria sobre los intereses individuales. Esto no implica que los individuos pierdan su autonomía, sino que, al contrario, al actuar en armonía con la voluntad general, cada uno alcanza una forma de libertad superior, una libertad que se encuentra en la cooperación y el bien común. Este capítulo también plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede la sociedad superar las estructuras de desigualdad y opresión que limitan la verdadera libertad de los individuos? Rousseau sostiene que la respuesta radica en la transformación de las instituciones sociales. El Estado debe ser reformado para que la propiedad privada y las jerarquías sociales no sigan siendo las bases de la organización social. La redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a los recursos son esenciales para garantizar que la igualdad y la libertad se conviertan en realidades tangibles para todos los ciudadanos. Al final de este capítulo, Rousseau propone una sociedad nueva, una que no se base en el egoísmo ni en la desigualdad, sino en los principios de solidaridad, cooperación y justicia. Esta sociedad, según él, sería el terreno en el que los individuos podrían alcanzar la verdadera libertad, pues vivirían en armonía con la voluntad general, que es la expresión de su libertad colectiva. La visión de Rousseau en este capítulo no solo ofrece una crítica profunda a las estructuras existentes de poder y propiedad, sino también una propuesta radical para la creación de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad que, aunque ideal, ofrece valiosas lecciones sobre cómo podemos repensar la libertad y la igualdad en el contexto de nuestras propias realidades sociales y políticas. Capítulo 11. El peligro de la desigualdad y la corrupción moral. En este capítulo, Rousseau se sumerge profundamente en las consecuencias que la desigualdad trae consigo, no solo en términos materiales, sino también en el plano moral y psicológico. Para Rousseau, la desigualdad no es simplemente una cuestión económica o política, sino que es una fuerza corruptora que tiene el poder de alterar la naturaleza humana, distorsionando lo que significa ser verdaderamente libre y virtuoso. Esta transformación de la naturaleza humana es uno de los aspectos más sombríos de la evolución social. Rousseau comienza este capítulo explorando cómo la desigualdad se ha profundizado a lo largo de la historia, particularmente a medida que las sociedades civilizadas han avanzado. En sus primeras etapas, el hombre vivía en una relativa igualdad en el estado de naturaleza. No había propiedad privada, ni instituciones que reforzaran la diferencia de clases. Los individuos eran autónomos, pero su vida estaba regida por la naturaleza y por una forma de libertad instintiva. Sin embargo, a medida que los hombres comenzaron a construir sociedades, las estructuras jerárquicas fueron surgiendo, primero con la propiedad y luego con el poder. Este proceso de institucionalización de la desigualdad llevó a la creación de nuevas normas que, si bien aportaron cierto orden, también corrompieron la pureza moral de los individuos. La desigualdad social, en la visión de Rousseau, tiene efectos devastadores en la psique humana. A medida que los individuos se ven más y más atrapados en una competencia desigual por los recursos y el poder, se produce una división profunda en la sociedad. Unos ascienden y otros caen en la desesperación. Pero lo que es aún más trágico, según Rousseau, es el daño interno que la desigualdad causa a los individuos.
La competencia por estatus, riqueza y poder socava el sentido de comunidad y la solidaridad que originalmente caracterizaba a los seres humanos. Este sistema de desigualdad produce una ansiedad constante, una desconfianza mutua que no solo destruye la convivencia, sino que también pone en peligro el equilibrio emocional de los individuos. En este contexto, Rousseau introduce la idea de la corrupción moral. La desigualdad, al convertirse en el eje central de la vida social, corrompe las virtudes naturales de los individuos. El egoísmo, el orgullo y la ambición se convierten en los motores de las relaciones humanas. Los individuos dejan de vivir en armonía con la naturaleza y la libertad, y en lugar de ello, se ven atrapados en un ciclo de rivalidad y comparación. La constante comparación con los demás, que Rousseau describe como una característica inherente a las sociedades desiguales, hace que las personas pierdan su sentido de suficiencia y contento. A través de su análisis, Rousseau subraya la pérdida de la autenticidad que acompaña a la corrupción moral. La verdadera naturaleza humana, según él, es buena y altruista, pero esta naturaleza es distorsionada por la influencia de las instituciones sociales que fomentan la desigualdad. En lugar de cultivarse virtudes como la generosidad o el sentimiento de fraternidad, se cultivan los vicios, el egoísmo y la avaricia. Estos vicios, a su vez, afectan la moral colectiva y destruyen cualquier posibilidad de solidaridad genuina en la sociedad. La injusticia y la desigualdad no solo afectan a los pobres, sino que también tienen un impacto negativo en los más ricos y poderosos. Según Rousseau, los opulentos no son menos víctimas de la desigualdad. Aunque disfrutan de privilegios materiales, están atrapados en un mundo donde la verdadera libertad es imposible. Están gobernados por la necesidad de mantener su estatus y su poder, lo que los convierte en esclavos de las expectativas sociales y de las relaciones de dominación. En lugar de ser verdaderamente libres, los poderosos se ven obligados a vivir en una prisión de egoísmo y vanidad, lo que destruye su humanidad y los aleja del sentido genuino de la libertad. El contraste entre los hombres que se ven privados de lo necesario para vivir y aquellos que disfrutan de riquezas infinitas es uno de los temas más dolorosos que Rousseau aborda en este capítulo. Para él, no es solo una cuestión de justicia económica, sino de la deshumanización que se deriva de la desigualdad extrema. Esta deshumanización no es solo un sufrimiento material, sino un sufrimiento emocional y espiritual. Rousseau no está simplemente pidiendo la redistribución de la riqueza, sino la creación de una sociedad en la que todos los hombres puedan volver a ser humanos, en la que puedan alcanzar su plena humanidad al liberarse de las cadenas de la desigualdad que los alienan de sí mismos y de los demás. Rousseau ofrece una reflexión sobre el poder de las instituciones y el Estado en la perpetuación de la desigualdad. El Estado, en lugar de ser una herramienta de justicia y equidad, se convierte en un mecanismo que refuerza las divisiones sociales y protege los intereses de una élite privilegiada. Rousseau es tajante al señalar que las instituciones sociales y políticas han sido construidas de tal manera que las desigualdades son justificadas y naturalizadas, lo que hace que sea aún más difícil cuestionarlas o cambiarlas. Es en este contexto que Rousseau sugiere que la única salida es una transformación radical. Es necesario destruir las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y restablecer una sociedad en la que la libertad y la igualdad sean realidades vividas, no ideales abstractos. Esta transformación no puede ser superficial, sino que debe tocar el corazón mismo de las instituciones que gobiernan la vida social. Al final de este capítulo, Rousseau nos deja con un sentimiento de urgencia moral. La desigualdad no es solo un tema político, es un problema existencial. El ser humano, en su forma más pura y natural, está destinado a vivir en armonía con los demás, en una sociedad justa donde la libertad y la igualdad son los pilares. Sin embargo, la corrupción y la desigualdad han distorsionado esa visión, y el único camino hacia la redención social pasa por la creación de un nuevo orden basado en justicia, solidaridad y respeto mutuo. Capítulo 12. El origen de la propiedad y su impacto en la desigualdad. En este capítulo, Rousseau aborda uno de los temas más fundamentales y controvertidos de su obra, el origen de la propiedad y su relación con la desigualdad social. Según el pensador ginebrino, la propiedad privada es uno de los principales catalizadores de la corrupción de la humanidad y la erosión de la igualdad natural que existía en el estado de naturaleza. La introducción de la propiedad privada, lejos de ser un avance en la civilización, representa una pérdida de libertad y un alejamiento de los principios que, en su visión, debieran haber guiado a la humanidad. Rousseau comienza su exposición reflexionando sobre la evolución de las primeras sociedades humanas. En su estado primitivo,
el hombre vivía de manera sencilla y autosuficiente, basado en la cooperación y el respeto mutuo, sin la necesidad de propiedades o jerarquías. Sin embargo, cuando comenzó a aparecer la propiedad, surgieron las primeras distinciones entre los individuos. Aquello que originalmente pertenecía a todos, como la tierra, comenzó a ser apropiado por algunos, lo que dio lugar a una gran división social. En el momento en que un individuo decidió apropiarse de una porción de la tierra y llamarla suya, se sentó la semilla de la desigualdad. Rousseau señala que, aunque la propiedad en su forma original no fue necesariamente injusta, las instituciones que la legitimaron la transformaron en algo completamente distinto. La inclusión de la propiedad en el conjunto de las relaciones sociales se convirtió en un elemento fundamental para la creación de jerarquías y desigualdades. La figura de los ricos, aquellos que acumulaban tierras y bienes, se convirtió en un símbolo de poder, mientras que los pobres, aquellos despojados de cualquier posesión, cayeron en la opresión y la sumisión. De acuerdo con Rousseau, la propiedad privada transformó no solo las relaciones entre las personas, sino también la percepción misma de la moralidad. Antes de la aparición de la propiedad, el hombre no estaba regido por el egoísmo, sino por un sentido de comunidad y solidaridad. Con la llegada de la propiedad privada, las personas comenzaron a ver a los demás no como iguales, sino como competencia. El impulso de proteger lo propio, de acumular más y más, alteró profundamente la naturaleza humana, convirtiendo al hombre en un ser dominado por su apetito. En este contexto, Rousseau cuestiona el supuesto derecho natural que se otorga a la propiedad. En la visión clásica, se sostiene que el derecho a la propiedad es un derecho natural derivado de la libertad. Sin embargo, Rousseau desafía esta idea, argumentando que la propiedad no es un derecho natural, sino una construcción social que ha sido impuesta para justificar la desigualdad y la opresión. La división de la tierra y la acumulación de bienes, lejos de ser un acto natural y legítimo, es el producto de un sistema que ha alterado los principios fundamentales de justicia. Una de las críticas más agudas que Rousseau lanza contra la propiedad es que ésta crea un ciclo vicioso que refuerza la desigualdad. A medida que los ricos continúan acumulando más bienes, los pobres quedan cada vez más excluidos de la posibilidad de mejorar su condición. Rousseau describe cómo esta acumulación de propiedad por parte de unos pocos genera una sociedad de clases donde las distancias entre los ricos y los pobres se hacen cada vez más insalvables. Esto no solo afecta a los que no tienen propiedades, sino que también genera un desequilibrio en la moralidad y una crisis de identidad en los que poseen. Rousseau dedica una parte importante de este capítulo a reflexionar sobre la legitimidad de la propiedad. Según él, la legitimidad de la propiedad no puede derivarse del simple hecho de que alguien la posea, sino de la utilidad y el bien común que dicha propiedad pueda generar. Si la propiedad se convierte en una herramienta para la opresión y la desigualdad, entonces no puede considerarse legítima. En este sentido, Rousseau señala que el sistema económico y político que ha permitido la creación de grandes fortunas mientras millones de personas viven en la miseria no es solo injusto, sino ilegítimo. A través de su crítica a la propiedad, Rousseau también reflexiona sobre el papel que la ley juega en la consolidación de la desigualdad. Las leyes, lejos de ser instrumentos de justicia, se han diseñado para proteger los intereses de los propietarios, consolidando su poder y posición en la sociedad. Las leyes, tal y como existen en su tiempo, no buscan equilibrar los derechos de todos, sino defender el orden establecido, que favorece a aquellos que ya detentan el poder. Para Rousseau, esto constituye una falsedad fundamental, ya que las leyes no nacen de un consenso común, sino de la imposición de un sistema que perpetúa la desigualdad. Además, Rousseau se enfrenta a la idea del progreso que fue defendida por muchos filósofos contemporáneos. Para él, el progreso material y la expansión de la propiedad no necesariamente conducen a una mejora moral de la humanidad. Al contrario, esta expansión ha conducido a la creación de un mundo donde los seres humanos están más alejados de su naturaleza pura y más atrapados en una estructura artificial que los aliena de lo esencial. El filósofo no rechaza la propiedad en sí misma, pero sí la propiedad privada tal y como se practica en las sociedades modernas. En su lugar, Rousseau aboga por una forma de propiedad común, una distribución más equitativa de los recursos que permita a todos los hombres vivir de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Esta nueva forma de organización social permitiría restaurar el equilibrio perdido entre los hombres y la naturaleza, y garantizar una verdadera libertad para todos los miembros de la sociedad. En este sentido, Rousseau ve la propiedad como una de las causas fundamentales de la alienación humana. La propiedad privada ha hecho que el hombre se convierta en esclavo de sus bienes,
una condición que lo separa de su libertad natural y de su bienestar. Verdadero. La lucha por la propiedad ha arruinado la verdadera comunidad humana, destruyendo las relaciones basadas en la solidaridad y la confianza mutua. Este capítulo culmina con una crítica radical a las instituciones que sustentan el sistema de propiedad privada. Rousseau considera que una revolución es necesaria, no solo para redistribuir la propiedad, sino para transformar completamente el orden social y político que ha nacido de la desigualdad. Solo en una sociedad basada en principios de justicia y equidad será posible alcanzar una genuina libertad y felicidad colectiva. Capítulo 13. La civilización y la destrucción del hombre natural. En este capítulo, Rousseau profundiza en la relación entre la civilización y la pérdida de la verdadera naturaleza humana. Aquí, el filósofo retoma la tesis central de su obra, que la evolución hacia la civilización, lejos de representar un avance para la humanidad, ha sido un proceso de corrupción y alienación. Para Rousseau, la vida en la civilización ha transformado al hombre, arrebatándole su pureza natural y sumiéndolo en una serie de conflictos internos y externos que nunca existieron en su estado primitivo. Comienza señalando que el hombre, en su estado de naturaleza, vivía en una armonía con su entorno. No estaba sometido a las tensiones y competencias que caracterizan a las sociedades complejas. Rousseau lo describe como un ser simple y autónomo, cuya vida, aunque modesta, era plenamente suficiente. En este contexto, los seres humanos no estaban preocupados por el progreso material ni por las diferencias sociales. Vivían según su necesidad inmediata y sin la interferencia de instituciones que alteraran su libertad y su bienestar. La llegada de la civilización, según Rousseau, introdujo la dependencia, el egoísmo y la desconfianza. La creación de sociedades jerárquicas, donde el poder y la propiedad se distribuyen de manera desigual, llevó a la competencia y la envidia, dos de los grandes males que la civilización ha traído consigo. La libertad que existía en el estado natural, esa libertad sencilla y directa, fue reemplazada por una libertad artificial, condicionada por las reglas y expectativas impuestas por el Estado y la sociedad. Rousseau sostiene que, en el estado natural, el hombre era suficientemente sabio para satisfacer sus necesidades sin complicarse con el artificio de la cultura. Sin embargo, la introducción de la razón y las leyes sociales lo alejó de su estado primigenio de pureza y espontaneidad. En lugar de ser un ser guiado por la naturaleza y la intuición, el hombre civilizado se vio obligado a vivir bajo una constante presión social, motivada por el miedo al juicio ajeno y la necesidad de competir por el reconocimiento y la propiedad. La civilización, lejos de mejorar la condición humana, destruyó las virtudes fundamentales que caracterizaban al hombre natural: la empatía, la solidaridad y la libertad. Las instituciones de la civilización, como el Estado, la religión y las clases sociales, se convirtieron en fuerzas opresivas que alienaron al hombre de sí mismo. Rousseau señala que el hombre civilizado vive atrapado entre su naturaleza primitiva, que lo impulsa a la compasión y la solidaridad, y las expectativas externas que lo moldean hacia la ambición y el egoísmo. Es importante resaltar que Rousseau no está simplemente haciendo una crítica superficial de las sociedades modernas, sino que está proponiendo un análisis profundo sobre cómo la civilización, en su forma actual, destruye los valores humanos esenciales. El hombre civilizado ha perdido contacto con su interior. Ha sido sustituido por una figura que sigue las reglas de una sociedad artificial. El verdadero hombre natural, según Rousseau, no tiene miedo de sentir, de actuar según sus propios principios o de vivir en armonía con la naturaleza. A lo largo de este capítulo, Rousseau también hace una crítica aguda a las ideas de progreso defendidas por otros filósofos de su tiempo, como los ilustrados. Mientras que estos pensadores consideraban que el progreso material y científico conduciría inevitablemente a una mejora en las condiciones humanas, Rousseau se muestra escéptico. Para él, el progreso de la civilización ha llevado a la perdición del ser humano. En lugar de buscar la libertad verdadera, la humanidad se ha enredado en un sistema que promueve el individualismo y la desconfianza, reduciendo el potencial de cooperación y solidaridad. El capítulo también se refiere a las instituciones religiosas como una de las fuerzas que han ayudado a cimentar la civilización tal y como la conocemos. Rousseau observa que la religión, en lugar de acercar a los seres humanos a un estado de pureza o de armonía divina, los ha convertido en seres sumisos, manipulados por una autoridad externa. En este sentido, Rousseau rechaza las formas de religión que están vinculadas a la autoridad y a la estructura de poder, pues las considera corruptas. La verdadera religión, según él, es aquella que surge del corazón humano, no de las reglas impuestas por las instituciones.
Al final del capítulo, Rousseau nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de un regreso a la naturaleza, no en un sentido literal, sino en un sentido moral. La civilización, según Rousseau, ha llevado a la humanidad por un camino de destrucción, y solo una revolución moral puede devolverle al hombre su pureza original. Sin embargo, este regreso no sería una simple vuelta al pasado, sino un proceso de transformación profunda en el que el hombre recupere su libertad auténtica y vuelva a establecer relaciones basadas en la solidaridad y la compasión. Este capítulo es una crítica radical al progreso material y social, y una invitación a reconsiderar la dirección que la humanidad ha tomado. Rousseau desafía la noción común de que el progreso hacia la civilización es un avance inevitablemente positivo, invitando a los lectores a preguntarse si, en su búsqueda de comodidad y éxito material, hemos perdido lo más importante: nuestra verdadera humanidad. Capítulo 14. La propiedad y la desigualdad social. En este capítulo, Rousseau expone uno de los aspectos más fundamentales y provocativos de su pensamiento: la propiedad privada y su papel en la creación de desigualdad dentro de las sociedades humanas. Rousseau considera que la institución de la propiedad es el origen de las principales injusticias sociales que marcan la vida civilizada, una división profunda entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen. De esta manera, el filósofo nos invita a reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales de la propiedad, cuestionando la legitimidad de su existencia dentro de una sociedad que se dice justa. Rousseau comienza el capítulo con una afirmación rotunda: el primer hombre que, habiendo cercado un terreno, se atrevió a decir «este es mío», y encontró gente lo suficientemente simple como para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Con esta declaración, el filósofo propone una crítica radical al concepto de propiedad, señalando que su origen no tiene nada que ver con un derecho natural o un principio de justicia, sino con un acto artificioso e incluso fraudulento. La propiedad, para Rousseau, no es una creación legítima basada en el derecho natural de los individuos, sino un invento social que ha fragmentado la humanidad. El hecho de que algunos individuos o grupos hayan logrado apoderarse de la tierra y sus recursos, lo que inicialmente era de todos, ha producido una distribución desigual de la riqueza y una jerarquización de la sociedad. Rousseau sostiene que, en sus inicios, el ser humano vivía de acuerdo con sus necesidades inmediatas, sin el deseo de acumular más allá de lo necesario. La propiedad privada, en cambio, ha llevado a los seres humanos a tener más de lo que realmente necesitan, creando un vacío interior de codicia, envidia y competencia. A lo largo de la obra, Rousseau subraya que la propiedad no solo genera desigualdad económica, sino también desigualdad moral. La posesión de bienes materiales crea una separación entre los seres humanos, pues mientras algunos acumulan riquezas y privilegios, otros quedan despojados, condenados a la pobreza y la desesperación. La diferencia de clases que genera la propiedad privada se convierte en un obstáculo para la verdadera igualdad entre los hombres. Rousseau señala que, si bien la propiedad no es en sí misma una forma de opresión directa, su concentración en manos de unos pocos crea una relación desigual que lleva a una serie de injusticias estructurales. Pero no solo la propiedad es responsable de la desigualdad social. Rousseau también critica la división del trabajo en la sociedad civilizada. En lugar de ser una fuerza que une a los seres humanos y los hace cooperar para el bien común, la división del trabajo, al igual que la propiedad, actúa como un factor de fragmentación y competencia. Las personas ya no se ven como seres comunes, sino como individuos con habilidades especializadas, que están más centrados en el interés personal que en la colectividad. Así, el trabajo pierde su carácter colectivo y se convierte en una herramienta de control que fomenta la desigualdad y el aislamiento. Rousseau introduce una crítica profunda sobre el concepto de progreso en la sociedad moderna, mostrando que los avances tecnológicos y económicos no han conducido necesariamente a una mejora de las condiciones de vida para todos, sino que, en cambio, han aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Los avances en la producción y el comercio han creado una sociedad de mercado que enriquece a unos pocos y empobrece a muchos. Rousseau reflexiona sobre cómo las formas de riqueza material no han logrado traer la felicidad verdadera ni el bien común, sino que han creado una sociedad desigual y cada vez más alienada. El filósofo también señala que la religión y la moral han sido utilizadas como medios para justificar la desigualdad inherente a la propiedad privada. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas y políticas han defendido el orden establecido como algo divinamente ordenado o moralmente correcto. Rousseau, sin embargo, cuestiona estos argumentos, pues para él, la verdadera moralidad se basa en la igualdad y la libertad de todos los seres humanos,
no en el mantenimiento de un sistema que perpetúa la desigualdad. Una de las ideas más poderosas que Rousseau introduce en este capítulo es la noción de que la propiedad privada, al igual que la civilización misma, ha alejado al ser humano de su estado natural. En el estado de naturaleza, los hombres no tenían propiedades individuales, y su vida se regía por principios de necesidad y cooperación. Sin embargo, la invención de la propiedad privada ha transformado al hombre en un ser egoísta, cuyo bienestar depende de la acumulación y la exclusión de los demás. Rousseau subraya que, en la civilización, el ser humano ha pasado de ser un ser colectivo a ser un individuo aislado que se ve constantemente amenazado por las comparaciones sociales y la búsqueda de estatus. Este capítulo se convierte así en una profunda reflexión sobre la legitimidad de la propiedad en una sociedad justa. Rousseau no aboga por la abolición de la propiedad en su totalidad, pero sí plantea la necesidad de reformular profundamente las bases sobre las que se organiza la distribución de bienes y riqueza. Solo al reconocer que la propiedad privada ha sido un factor crucial en la creación de desigualdad social, la humanidad puede aspirar a una sociedad en la que la libertad y la igualdad sean realidades para todos. A lo largo de su argumentación, Rousseau propone que la sociedad ideal sería aquella en la que los bienes y recursos se distribuyan de acuerdo con las necesidades de todos, no con las ambiciones de unos pocos. En este modelo, el bien común debe prevalecer sobre los intereses individuales, y la riqueza no debe ser un medio para la opresión o la desigualdad. En lugar de la competencia, Rousseau sugiere que la solidaridad y la cooperación deberían ser los pilares sobre los que se construya la sociedad. Al finalizar el capítulo, Rousseau lanza una última reflexión poderosa. La propiedad privada no es solo un hecho material, sino que es también un constructo moral que determina la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí. Solo al cuestionar y reformar la idea misma de la propiedad será posible alcanzar una sociedad más justa, una en la que la verdadera libertad y la igualdad puedan florecer. Capítulo 15. La sociedad civil y la corrupción moral. En este capítulo, Rousseau da un paso más en su análisis de las instituciones y su impacto en la humanidad, centrándose en lo que él considera la sociedad civil como una estructura profundamente corruptora para el ser humano. La sociedad civil, que se ha constituido bajo la premisa de crear un orden social y proteger los derechos individuales, es vista por Rousseau como el lugar donde la influencia moral y la libertad natural de los seres humanos se deterioran y son distorsionadas. El filósofo no solo critica las desigualdades económicas y políticas producidas por esta organización social, sino también los efectos psicológicos y morales que genera. Rousseau señala que, en el estado de naturaleza, el hombre era libre de las restricciones de las normas sociales, y vivía en una armonía natural con el entorno, guiado por sus necesidades básicas y sus instintos más fundamentales. La libertad natural del ser humano era su derecho primordial, sin la interferencia de una estructura social que limitara su capacidad para actuar y vivir según sus deseos. Sin embargo, la sociedad civil ha impuesto una nueva serie de reglas, valores y convenciones que han tenido el efecto contrario a la libertad. Atrapan al ser humano en un sistema de normas artificiales y estructuras que lo oprimen y desvían de su esencia. Al entrar en la sociedad civil, el hombre ha sido transformado por la moralidad y las expectativas sociales. En lugar de seguir su voluntad individual, ahora está sujeto a las expectativas colectivas de los demás, lo que lo lleva a una alienación de su verdadero ser. Rousseau argumenta que la moralidad que la sociedad civil promueve no es una moral natural, sino una moral impuesta por el sistema, que a menudo refuerza la injusticia y la desigualdad. Las leyes de la sociedad civil, en lugar de proteger la libertad y la igualdad, terminan siendo herramientas de control que sirven para mantener el orden establecido, favoreciendo a los poderosos y oprimiendo a los débiles. La corruptibilidad moral que surge con la introducción de la sociedad civil se debe, según Rousseau, a la transformación de los deseos humanos. Mientras que en el estado de naturaleza, los deseos eran simples y orientados hacia la satisfacción inmediata de necesidades básicas, en la sociedad civil, los deseos se multiplican y complejizan. El ser humano comienza a desear lo que otros tienen, a compararse con los demás, a anhelar el estatus social y el reconocimiento. Es este deseo de superioridad y distinción el que corrompe la moral del individuo, ya que la persona deja de actuar conforme a principios de autenticidad y se convierte en un ser que vive para los demás, guiado por las expectativas externas. La desigualdad social no solo es una consecuencia económica, sino que también produce una gran diferencia moral entre los individuos. En una sociedad basada en la competencia y la acumulación de riquezas, las virtudes naturales como la modestia, la simplicidad y la solidaridad se ven suplantadas por los vicios de la avaricia, la vanidad y la envidia.
En lugar de ser valorados por su bondad y sinceridad, los seres humanos se valoran por su capacidad para conformarse a los estándares impuestos, para mostrar su riqueza y éxito ante los demás. En esta crítica a la sociedad civil, Rousseau introduce el concepto de la deshumanización de los individuos. A medida que los seres humanos se incorporan a las estructuras sociales, se ven obligados a seguir normas que ya no responden a su naturaleza primitiva, sino a los intereses de una estructura de poder que los domina. La libertad individual queda relegada a un segundo plano, mientras que las personas viven en una constante ansiedad por el reconocimiento de los demás. Rousseau ve en este proceso de socialización una desviación de la auténtica humanidad, pues los individuos dejan de ser dueños de sus decisiones y se convierten en esclavos de las apariencias y las expectativas sociales. La estructura de la sociedad civil también introduce lo que Rousseau denomina como el concepto de la voluntad general. Esta es una idea central en su pensamiento político, pues según él, la verdadera voluntad de una sociedad debe ser una expresión de la voluntad colectiva de todos sus miembros, guiada por el bien común. Sin embargo, en la sociedad civil, esta voluntad general se ve distorsionada por los intereses privados y el egoísmo de los individuos, lo que lleva a una forma de gobierno que favorece a las clases más poderosas. Rousseau critica la representación política de su tiempo, pues considera que las instituciones democráticas están alejadas de la verdadera voluntad del pueblo y no sirven a los intereses colectivos, sino a los intereses de una élite gobernante. Este capítulo también se centra en la idea de que la civilización es un proceso complicado que crea una falsa moralidad en los individuos. A medida que las sociedades avanzan y se complejizan, los individuos se vuelven más dependientes de normas sociales que no están basadas en principios naturales de justicia y equidad, sino en convenciones arbitrarias que perpetúan la desigualdad. Rousseau señala que, aunque la civilización promete mejorar la vida humana, en realidad tiende a corromperla al alejar a los seres humanos de su estado puro y auténtico. Rousseau concluye este capítulo destacando la necesidad de reformar profundamente la sociedad. Para restaurar la libertad y la igualdad, es necesario recuperar una moralidad natural, basada en el respeto mutuo y la cooperación, lejos de las corrupciones de la civilización moderna. El filósofo propone que los seres humanos deben liberarse de las cadenas de la sociedad civil y reencontrar una forma de vida que les permita vivir de acuerdo con su naturaleza esencial, sin las presiones artificiales de una estructura social que solo favorece a los poderosos. El análisis de Rousseau sobre la sociedad civil en este capítulo sigue siendo relevante en la reflexión contemporánea sobre los efectos de la civilización y la modernidad en el individuo. En su crítica, vemos una profunda inquietud moral sobre cómo las estructuras de poder y las expectativas sociales distorsionan lo que significa ser verdaderamente humano, y cómo el deseo de pertenencia y el afán de riqueza pueden despojar a las personas de su libertad y su integridad moral. Capítulo 16. La evolución del hombre hacia la desigualdad. En este capítulo, Rousseau da un paso hacia atrás en su análisis y se concentra en la evolución histórica de la humanidad, explorando cómo el hombre, en su paso de la naturaleza al desarrollo social, se ha desviado cada vez más de su estado original. Desde los primeros pasos del ser humano hasta la compleja estructura social de las sociedades modernas, Rousseau reflexiona sobre cómo las transformaciones históricas han profundizado las desigualdades y alterado la naturaleza humana. Es una crítica feroz a la historia de la humanidad, que ha pasado de una forma de vida sencilla, basada en la igualdad natural, a una estructura cada vez más jerárquica y opresiva. El filósofo comienza este capítulo con una observación central: la desigualdad no es inherente a la naturaleza humana. En su visión, los primeros seres humanos vivían en una armonía natural, donde las diferencias entre ellos eran mínimas. En el estado de naturaleza, la competencia no existía de la forma en que se da en las sociedades modernas, y la solidaridad y el instinto de cooperación prevalecían. El hombre, tal y como Rousseau lo concibe en su estado natural, no se preocupaba por la riqueza, el poder ni el reconocimiento social, sino por su supervivencia básica y el bienestar de su comunidad. Sin embargo, a medida que la humanidad ha evolucionado y las sociedades se han formado, Rousseau cree que ha surgido un proceso de descomposición de esa igualdad primitiva, y ha dado paso a una jerarquización de las relaciones humanas. Rousseau argumenta que la propiedad privada es el principal motor que ha impulsado la transformación de la humanidad desde su estado original hasta el sistema social actual. En sus palabras, la introducción de la propiedad privada fue el primer gran acto de injusticia que alteró el equilibrio natural entre los seres humanos. La idea de que una persona puede poseer algo de forma exclusiva y separar su propiedad de los demás sembró las semillas de la desigualdad. Al establecerse la propiedad privada,
los seres humanos comenzaron a compararse entre sí y a desear lo que otros poseían, lo que originó las disparidades sociales. Rousseau describe cómo, en el comienzo de la humanidad, el ser humano vivía en una forma de igualdad radical, en la que las diferencias entre las personas eran escasas, tanto en términos de riqueza como de poder. Los hombres de esa época no se preocupaban por la apariencia ni por los estatus sociales, pues no existían las estructuras que los impulsaran a ello. Sin embargo, a medida que la propiedad privada se consolidó, las ambiciones y los deseos de los seres humanos comenzaron a cambiar. La competencia por los bienes materiales reemplazó la cooperación y la solidaridad, lo que dio lugar a una desigualdad económica que comenzó a definir las relaciones sociales. En este proceso, Rousseau señala que la comparación social jugó un papel crucial. Al no haber una medida objetiva para determinar el valor de una persona, los seres humanos comenzaron a compararse con los demás, y fue en esta comparación donde surgió el sentimiento de inferioridad y superioridad. De esta manera, la igualdad fue reemplazada por la diferenciación social, y las primeras jerarquías sociales comenzaron a tomar forma. Rousseau argumenta que esta transición es el origen de las tensiones y conflictos que se dan en las sociedades actuales. Rousseau también habla de la institucionalización de la desigualdad, que comienza con el establecimiento de las primeras leyes y gobiernos. A medida que las sociedades crecen y se vuelven más complejas, las diferencias de poder se hacen más evidentes, y los gobiernos comienzan a estructurarse de una forma en la que los que detentan el poder pueden legitimar su dominio sobre los demás. En este proceso, las leyes y las instituciones dejan de servir a la igualdad y al bien común, y empiezan a ser instrumentos de opresión, favoreciendo a las clases altas y perpetuando las desigualdades sociales. El autor también subraya que, con la aparición de los mercados y el comercio, la relación entre los seres humanos pasa de ser una relación de intercambio directo y cooperativo a una relación más despersonalizada y competitiva. A medida que el comercio y la riqueza se expanden, se profundiza la desigualdad y surgen clases sociales. La nobleza y los ricos comienzan a acaparar el poder, mientras que los pobres se ven relegados a una existencia de servidumbre y desesperanza. La religión también juega un papel en el proceso de desigualdad, pues Rousseau considera que las instituciones religiosas fueron utilizadas como herramientas de control para mantener a las masas en la ignorancia y la sumisión. A través de la moral cristiana, la religión promovió la idea de que las desigualdades sociales eran parte de un plan divino, lo que impedía a las personas cuestionar el sistema injusto que las oprimía. A lo largo de su reflexión, Rousseau también establece una crítica a la idea de progreso, que en su opinión ha sido el motor de la destrucción de la igualdad natural. Para él, lo que la humanidad considera progreso es, en realidad, una degeneración moral y social. La civilización ha llevado a la humanidad a un punto donde los valores fundamentales de la libertad y la igualdad han sido reemplazados por un sistema corrupto que perpetúa la desigualdad y la alienación. El filósofo concluye el capítulo con un llamado a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de la desigualdad. Rousseau sugiere que, en lugar de celebrar el progreso de la civilización, la humanidad debería replantearse los valores sobre los que se construye la sociedad y buscar una forma de volver a la igualdad primitiva. Para ello, es necesario cuestionar las bases de la propiedad privada, el sistema económico y las estructuras políticas que han alimentado las desigualdades a lo largo de la historia. La verdadera libertad y igualdad solo podrán lograrse si la humanidad logra reconocer sus errores y regresar a los principios de cooperación y solidaridad. Este análisis de Rousseau sigue siendo fundamental para entender las raíces de las desigualdades sociales actuales, y plantea preguntas cruciales sobre cómo la historia y las estructuras sociales han dado forma a la condición humana tal y como la conocemos hoy. Capítulo 17. La institución de la sociedad civil y la justicia. Este capítulo se centra en la evolución de las instituciones sociales y su rol crucial en la consolidación de las desigualdades que Rousseau ha estado describiendo a lo largo de la obra. A medida que la sociedad civil se forma, el filósofo argumenta que se pierde algo fundamental en el ser humano: su libertad natural. Rousseau afirma que la sociedad civil, en lugar de liberar a los individuos, crea una serie de injusticias y opresiones que terminan por subyugar a los hombres. En su análisis, Rousseau sostiene que la voluntad general, que representa los intereses colectivos de la comunidad, es la base de una justicia legítima. Sin embargo, en el contexto de las instituciones modernas, esta voluntad general se ve distorsionada por el poder de los gobernantes, quienes utilizan las leyes y el sistema judicial como un instrumento de control. En lugar de promover la justicia y la igualdad, las instituciones judiciales favorecen a los que ya poseen poder y recursos. El filósofo sostiene que,
En el momento en que las instituciones empiezan a imponerse sobre la naturaleza humana, el ser humano comienza a perder su autonomía, su libertad y su capacidad para tomar decisiones que beneficien a la colectividad. Las leyes y la justicia, en su versión moderna, terminan sirviendo a los intereses de la élite, reforzando la desigualdad en lugar de buscar la igualdad. Rousseau ve en esto una ironía fundamental. Mientras más civilizada es una sociedad, más profundamente arraigadas están las desigualdades que la atraviesan. En este capítulo, Rousseau se muestra crítico de la noción de propiedad en el contexto de la sociedad civil. Mientras que, en un principio, la propiedad privada se veía como un derecho natural, con la llegada de la sociedad civil, ésta se convierte en un instrumento de explotación. Los ricos, que ya poseen tierras y bienes, utilizan las leyes para proteger sus propiedades, mientras que los pobres quedan cada vez más marginados y despojados de sus derechos naturales. El sistema judicial, lejos de ser una fuerza imparcial que fomente la justicia, se convierte en un mecanismo que refuerza las desigualdades económicas y sociales. Rousseau también profundiza en la moralidad que las instituciones de justicia imponen sobre los individuos. A medida que las instituciones y las leyes se institucionalizan, las personas comienzan a ajustarse a una moral impuesta, que les enseña a ver la obediencia a la ley como un valor fundamental. Esta moralidad impuesta por el Estado lleva a los individuos a interiorizar las desigualdades, de modo que las ven como algo natural y justo, cuando en realidad son injustas y artificiales. En este sentido, Rousseau subraya la hipocresía que impera en las sociedades modernas. El sistema judicial, aunque se presenta como un defensor de la justicia, en realidad legitima las injusticias estructurales que perpetúan la desigualdad. La ley y la justicia, que deberían ser sinónimos de equidad, se han convertido en mecanismos de opresión y control. Al final del capítulo, Rousseau deja claro que la verdadera justicia solo puede alcanzarse cuando se dé el reconocimiento de la igualdad natural entre los seres humanos. Este reconocimiento implica un rechazo de las instituciones que perpetúan la desigualdad, y una revisión profunda de las estructuras sociales y políticas. Solo cuando la voluntad general se transforme en el poder legítimo, al servicio del pueblo y no de una élite, podrá lograrse una justicia verdadera. Rousseau concluye su reflexión sobre la justicia con una llamada a la acción. Cree que solo a través de una revolución moral y social será posible superar las desigualdades estructurales y crear una sociedad más justa y equitativa, donde las leyes y las instituciones se utilicen para servir a todos por igual, y no para proteger los intereses de unos pocos. Este capítulo sigue siendo un punto crucial de reflexión, ya que pone en evidencia cómo las instituciones de la sociedad civil, lejos de ser un avance hacia la justicia, pueden ser herramientas de opresión que perpetúan las injusticias sociales. La crítica de Rousseau sobre la evolución de la justicia y las instituciones es una reflexión profunda sobre el orden social y sus contradicciones, y sigue siendo una referencia clave en el pensamiento político contemporáneo. Capítulo 18. El contrato social y la búsqueda de la igualdad. En este capítulo, Rousseau aborda uno de los temas más importantes de su filosofía política: el contrato social. Este concepto es crucial en su crítica a las instituciones sociales y políticas que perpetúan la desigualdad y la opresión. Para Rousseau, el contrato social es la solución que propone para la restauración de la libertad y la igualdad en una sociedad que ha sido corrompida por las estructuras de poder y la propiedad privada. Sin embargo, a través de este contrato, Rousseau no busca simplemente reformar el sistema existente, sino más bien crear una nueva forma de relación política que permita la justicia y el bienestar para todos los miembros de la sociedad. En su visión, el contrato social no es un acuerdo entre individuos para formar una sociedad. Más bien, es una forma de alcanzar un pacto colectivo en el que todos los individuos se comprometen a vivir de acuerdo con la voluntad general. Esta voluntad general es, según Rousseau, lo que debe guiar las decisiones de la sociedad. Es la expresión de los intereses colectivos de la comunidad, y no de las voluntades particulares que, a menudo, buscan el beneficio propio a expensas de los demás. El filósofo profundiza en la idea de la libertad dentro de la sociedad. Mientras que en el estado de naturaleza los individuos eran libres, Rousseau reconoce que la civilización ha traído consigo la pérdida de esa libertad natural. Sin embargo, al formar un contrato social basado en la voluntad general, los individuos no pierden su libertad, sino que la transforman. La libertad civil es aquella en la que los individuos obedecen las leyes, pero lo hacen porque se consideran autores de ellas a través del pacto colectivo. Es un tipo de libertad que no está sometida a la desigualdad ni a la coacción externa, sino que es un acuerdo mutuo que favorece el bienestar de todos.
En cuanto a la igualdad, Rousseau sostiene que el contrato social debe ser el medio para restaurar una forma de igualdad política y social. En la sociedad civil, las desigualdades económicas y sociales tienden a generar clases y jerarquías, lo que lleva a que los individuos se vean sometidos a la desigualdad de poder, riqueza y reconocimiento. Sin embargo, el contrato social establece que todos los individuos, al comprometerse con la voluntad general, renuncian a sus intereses particulares y se someten a una ley común que no favorece a nadie en particular. Así, la igualdad no se refiere a una igualdad material en términos de riqueza, sino a una igualdad política y jurídica, donde todos los ciudadanos son tratados por igual bajo la ley. Una de las características más notables del contrato social es que, para Rousseau, la voluntad general no es simplemente una suma de las voluntades particulares de los individuos, sino algo más elevado y trascendental. La voluntad general es una voluntad colectiva que representa los intereses comunes de la comunidad, sin tener en cuenta los intereses individuales. Rousseau sostiene que la voluntad general no debe confundirse con la voluntad de todos, ya que la voluntad de todos puede estar influenciada por los intereses particulares de los individuos, y por lo tanto, puede ser injusta. La voluntad general, por el contrario, se orienta hacia el bien común y debe ser la base de las leyes y decisiones políticas. El filósofo también subraya que el contrato social no debe ser visto como un contrato que se renueva constantemente, sino como un pacto fundacional que establece las bases de la organización social y política. A partir de este contrato, los individuos crean una comunidad política en la que los derechos individuales se equilibran con el bien común. Para Rousseau, es en este equilibrio donde se encuentra la verdadera libertad. Es importante señalar que, para Rousseau, la libertad no puede existir sin una sociedad justa que proteja a los individuos y garantice la igualdad. En este capítulo, Rousseau también reflexiona sobre el papel del gobierno en el marco del contrato social. El gobierno, en su concepción, no es un soberano absoluto que impone su voluntad sobre la comunidad, sino un administrador de la voluntad general. El gobierno es el ejecutor de la ley, y su función es asegurar que los ciudadanos vivan de acuerdo con el pacto social. Sin embargo, Rousseau advierte que el gobierno puede volverse corrupto y desvirtuar el contrato, por lo que debe ser vigilado por los ciudadanos y mantenido bajo un control democrático. El concepto de soberanía popular es otro tema fundamental en este capítulo. Rousseau defiende que la soberanía no reside en un monarca o en un gobierno, sino en el pueblo mismo. La soberanía popular significa que el pueblo tiene el poder de decidir las leyes y la dirección política de la sociedad. Este principio se convierte en un pilar fundamental de la democracia, pues asegura que la voluntad general sea siempre el fundamento de las decisiones políticas. Finalmente, Rousseau concluye este capítulo con una reflexión sobre los desafíos del contrato social en la práctica. A pesar de que el contrato es un ideal hacia el que debe aspirar la humanidad, el filósofo reconoce que la naturaleza humana está plagada de intereses egoístas y deseos individuales que pueden interferir en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la justicia. La desigualdad y las instituciones corruptas siguen siendo obstáculos significativos. Sin embargo, Rousseau mantiene la esperanza de que una sociedad fundamentada en el contrato social pueda llevar a la humanidad a un nuevo orden basado en la igualdad, la libertad y la justicia. Este capítulo, por lo tanto, presenta una de las visiones más profundas y utópicas de Rousseau sobre la organización política, proponiendo una estructura social y política que pone en el centro de su sistema la voluntad general como la base para una verdadera democracia que restablezca la igualdad y la justicia para todos. Capítulo 19. La religión civil y su relación con el contrato social. En este capítulo, Rousseau se adentra en un aspecto fundamental para la sostenibilidad de la sociedad civil, la religión civil. A lo largo de la obra, el filósofo ha sostenido que la religión tradicional puede ser un obstáculo para la consecución de la libertad y la igualdad que propone el contrato social, ya que tiende a dividir a los individuos en función de sus creencias. Sin embargo, Rousseau no descarta la importancia de la religión, sino que propone una forma de religión civil que no esté ligada a doctrinas particulares ni a divisiones entre los hombres. Esta religión civil debe, por tanto, ser un medio para fortalecer la cohesión social y fomentar los valores necesarios para que la voluntad general sea respetada y el contrato social se mantenga. La idea central de Rousseau es que la religión civil debe ser una creencia compartida por todos los miembros de la sociedad, no en el sentido de la adoración de un dios personal, sino en la aceptación de ciertos principios éticos y morales que favorezcan la unidad social. Esta religión debe ser inclusiva, sin distinción de credos, y enfocada en la virtud y la justicia.
Rousseau sostiene que la religión civil debe tener tres características esenciales. En primer lugar, debe enseñar la existencia de un ser supremo, que no esté necesariamente vinculado a una visión teológica particular, sino que se perciba como el origen del orden natural y moral. En segundo lugar, esta religión debe basarse en la creencia en una vida futura, entendida no como un medio de consuelo personal, sino como un incentivo para el cumplimiento del bien común. En tercer lugar, la religión civil debe promover el sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos y el respeto a la ley, ya que, según Rousseau, la base de la moralidad en la sociedad debe ser un compromiso con el bienestar colectivo. Rousseau considera que, si bien la religión civil debe tener una base ética sólida, no debe imponer rituales ni prácticas que generen divisiones entre las personas. La religión no debe ser un instrumento de control espiritual o político, sino un medio para fomentar la unidad y el sentido de comunidad entre los individuos, independientemente de sus creencias personales. En lugar de crear discordia, debe hacer que los ciudadanos se sientan parte de una misma comunidad, vinculados por la virtud y el bien común. A lo largo del capítulo, Rousseau también reflexiona sobre las implicaciones de las religiones tradicionales que están marcadas por la autoridad clerical y las doctrinas particulares. Según él, estas religiones, al promover la división y al centrarse en intereses personales y espirituales, no son compatibles con los principios del contrato social. La división religiosa en la sociedad puede debilitar la voluntad general y obstaculizar el desarrollo de una sociedad justa. Por ello, la religión civil que Rousseau propone debe estar libre de las influencias de las religiones organizadas, y debe ser una creencia que sirva para reconocer la igualdad y la unidad de todos los ciudadanos. En cuanto al papel del gobierno en relación con la religión civil, Rousseau subraya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la religión civil sea respetada, ya que es crucial para mantener la cohesión de la sociedad. Sin embargo, el gobierno no debe imponerla ni interferir en las creencias personales de los individuos, sino asegurarse de que todos los ciudadanos acepten los principios fundamentales de la religión civil. La religión debe ser entendida como un contrato ético que asegura la estabilidad de la comunidad, y no como una cuestión de fe en un dogma específico. Rousseau también establece que aquellos que rechacen la religión civil y sus principios pueden considerarse, en cierto modo, como enemigos del Estado, pues su actitud podría amenazar la cohesión social. En su concepción, la sociedad civil requiere que los ciudadanos se adhieran a ciertos valores comunes para que el contrato social funcione correctamente. De esta forma, la religión civil no es solo una cuestión espiritual, sino un mecanismo que ayuda a garantizar que los individuos trabajen hacia el bien común y respeten las leyes que surgen de la voluntad general. El filósofo también analiza las tensiones que pueden surgir entre la religión civil y las religiones particulares que existen en la sociedad. Aunque la religión civil debe ser inclusiva, Rousseau reconoce que algunas personas pueden sentirse atraídas por doctrinas religiosas que entran en conflicto con los principios de la sociedad civil. En estos casos, Rousseau defiende que el contrato social debe tener primacía sobre las creencias religiosas particulares, ya que el bienestar colectivo depende de que todos los ciudadanos se adhieran a los principios de la voluntad general. Finalmente, Rousseau termina el capítulo destacando la importancia de una religión civil que, lejos de ser una imposición dogmática, fomente la solidaridad y el respeto por el bien común. Esta religión, en su forma ideal, debe ser una herramienta de unión, un medio para lograr la cohesión y la paz social, permitiendo a la humanidad avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. A través de la religión civil, Rousseau no solo busca la armonización de las diversas creencias en una sociedad plural, sino también la consolidación de una ética común que refuerce el contrato social y contribuya a la igualdad y la libertad en la sociedad. La crítica de Rousseau a las religiones organizadas refleja su visión de una política que debe ser emancipada de las influencias externas y centrada en la unidad de los ciudadanos, promoviendo la moralidad pública sin someterse a dogmas espirituales específicos. Capítulo 20. El Estado y la soberanía del pueblo. En este último capítulo, Rousseau se enfrenta a las grandes interrogantes sobre el futuro de la sociedad y el papel definitivo del Estado en el marco del contrato social. Tras una profunda exploración de los vínculos entre la libertad, la igualdad y la voluntad general, el filósofo culmina su reflexión en la centralidad de la soberanía popular como la única fuente legítima de autoridad en una sociedad verdaderamente libre. Rousseau comienza este capítulo resaltando la autonomía y el poder soberano del pueblo, sosteniendo que el Estado no es una entidad separada de los individuos, sino que el pueblo mismo es el auténtico soberano. El poder legítimo no emana de instituciones ni de figuras de autoridad,
sino del pueblo que actúa en unidad, con la voluntad general como guía. Es en la unidad de todos los ciudadanos donde reside la verdadera fuerza política, y es este poder colectivo el que debe regir todas las decisiones dentro de una sociedad justa. Para Rousseau, la soberanía no puede ser representada ni delegada, ya que si se delega el poder en un solo individuo o grupo, se corre el riesgo de caer en la tiranía y el abuso. La soberanía popular implica que cada ciudadano es tanto legislador como sujeto de la ley. Cada persona tiene una responsabilidad colectiva con el bienestar del grupo, y, a su vez, es respetada y protegida en su libertad individual por las decisiones tomadas en nombre de la voluntad general. La democracia directa es, para Rousseau, la forma más pura de gobierno, un sistema que promueve la participación activa de los individuos en la toma de decisiones políticas y asegura que el poder no se desconecte de la voluntad de la gente. Rousseau también reflexiona sobre la imposibilidad de conciliar el principio de la voluntad general con el interés privado o los intereses de clases privilegiadas. El verdadero soberano es el pueblo en su conjunto, pero el egoísmo individual o el particularismo son las principales amenazas a la unidad social y al funcionamiento del contrato social. En este sentido, el filósofo advierte sobre los peligros de los grupos de poder que tratan de distorsionar la voluntad del pueblo para sus propios fines. La política no debe ser vista como un medio para satisfacer intereses personales, sino como un espacio para la búsqueda del bien común, y para ello, es fundamental que se eliminen las influencias de la desigualdad y los privilegios que corrompen la justicia social. Una vez más, Rousseau subraya la importancia de la educación cívica en la construcción de una sociedad verdadera. Los individuos deben ser formados en el respeto mutuo, la equidad y la solidaridad. La virtud cívica no puede ser solo un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana. Sin una educación que fomente el sentimiento de comunidad y la responsabilidad colectiva, las sociedades tienden a fragmentarse y a caer en el egoísmo y la discordia. En este capítulo final, Rousseau también realiza un llamado a la revolución moral y política de la humanidad. La verdadera transformación no solo debe ser externa, sino interna. La moralidad y la ética deben ser parte integral de la política, de la misma manera que la libertad y la igualdad deben estar presentes en la estructura del Estado. Para que el contrato social funcione, los ciudadanos deben ser conscientes de su poder, pero también de sus responsabilidades. Es necesario que las leyes y los derechos estén orientados no solo hacia el individuo, sino también hacia la comunidad en su totalidad. La política, entonces, es el arte de cuidar y proteger a la sociedad sin sacrificar la libertad individual. Finalmente, Rousseau cierra con una reflexión sobre la trascendencia de su obra y las dificultades que implican la implementación de sus ideales. Aunque la libertad, la igualdad y la soberanía popular representan las bases fundamentales para una sociedad justa, el camino hacia su realización está lleno de desafíos. La lucha por la justicia social es constante, y los individuos y las sociedades deben estar dispuestos a sacrificar intereses particulares en favor del bien común. No es un proceso fácil, ni exento de dolor o resistencia, pero es el único que garantiza la verdadera libertad. Rousseau concluye que la soberanía popular es el principio que puede dar legitimidad a la autoridad política y al mismo tiempo asegurar que la voluntad general se mantenga como la guía de la acción social. Este poder no es estático ni inflexible, sino que está en constante transformación, porque la sociedad misma está en constante cambio. Para que el contrato social perdure, es necesario que el pueblo siga ejerciendo su soberanía de manera activa, reafirmando su compromiso con la libertad y la justicia, asegurando que las leyes sean siempre expresión de la voluntad general. El fin de la obra de Rousseau no es solo la construcción de una teoría política, sino también una invitación a la acción, un llamado a los pueblos del mundo para que asuman la responsabilidad de su libertad y de su destino común. A través de la voluntad general, el ser humano puede encontrar un sentido verdadero de comunidad, justicia y libertad, y, así, trascender las limitaciones del egoísmo y las divisiones artificiales que lo separan. Este es el sueño de Rousseau, una humanidad que, al unir sus esfuerzos y principios en nombre del bien común, pueda finalmente alcanzar una sociedad justa, libre y equitativa. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las ideas profundas de Rousseau. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Tu apoyo es vital para seguir trayendo más reflexiones filosóficas como esta. Nos vemos en el siguiente capítulo.